Igual 81 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... En un instante, la conciencia de Gen se sintió como si hubiera sido arrojada a un horno hirviendo, con un océano carmesí sin límites presionando desde todas las direcciones. Esto no era agua, sino la esencia viscosa definitiva de la vida, los lamentos colectivos que quedaron después de que miles de millones de seres vivos fueron drenados por las raíces del árbol divino. Los rostros que flotaban entre las raíces, algunos pertenecían a humanos, otros a pájaros y bestias extrañas, e incluso algunos eran criaturas retorcidas e inteligentes que Gen nunca había visto antes. No tenían boca, pero emitían rugidos silenciosos que sacudían el alma. Era la maldición final del mundo antes de su desaparición. Maestro. La aguda advertencia de Saori explotó en el enlace mental, llena de una urgencia sin precedentes. Su frecuencia de ondas cerebrales ha superado el 300% del umbral de seguridad. Su sistema nervioso está sufriendo una fibrosis irreversible. Deténgase ahora. Antes de que sus palabras terminaran, Babatesin, que había estado vigilando cerca, rugió, su corpulento cuerpo disparándose hacia la plataforma de piedra como una bala de cañón, intentando interrumpir el ritual fuera de control con fuerza bruta. Sin embargo, tan pronto como se acercó a 3 metros de Gen, un campo de fuerza repulsivo e invisible estalló con un estallido, como una pared de aire invisible que se estrellara contra su pecho. El hombre fuerte, conocido por su taijutsu, fue arrojado instantáneamente hacia atrás, cayendo a más de 10 metros de distancia en un estado desaliñado, con la garganta dulce por la sangre mientras escupía un bocado. Este poder, Babatesin miró con horror a Gen en el centro de la plataforma de piedra. La fuerza repulsiva no era simplemente chakra, sino un dominio más primitivo y dominante que no toleraba ninguna intrusión externa. Una escena aún más extraña ocurrió con el cuervo plateado. Estaba postrado en el borde de la plataforma de piedra, su ojo izquierdo, que debería haber sido una extensión de los sentidos de Gen, ahora tenía un líquido dorado filtrándose de él, desafiando las leyes físicas, fluyendo lentamente de regreso a su cuenca ocular. Su cuerpo se convulsionaba violentamente, como si dos voluntades completamente diferentes estuvieran luchando por el control del cuerpo. Uno perteneciente a Gen, el otro venía de las profundidades del cristal, una existencia más antigua, más exaltada, que intentaba vislumbrar nuevamente este mundo largamente olvidado a través de este vínculo débil. Cállate. Rugió Gen en su mente, no a Saori, sino al ruido de los miles de millones de almas en el mar de sangre. Sus ojos estaban fuertemente cerrados, sus dientes rechinaban, las venas se le hinchaban desde el cuello hasta las sienes. Estas no son ilusiones, estos son los epitafios dejados por mundos devorados. En medio del intenso dolor, el sonido de notificación del sistema fue como una balsa salvavidas, abriendo un espacio libre en su conciencia rugiente. Analizando, se descubrió un fragmento de información del nombre Tsutsuki. Recuperación de palabras asociadas. Kaguya, progenitor, devorador de dioses, capullo lunar. Cada palabra era como una llave que abría un antiguo misterio en el corazón de General. Tsutsuki, árbol dios, 10 colas, Tsukuyomi infinito, estos conceptos aparentemente sagrados y poderosos fueron despojados de todo disfraz en este momento, revelando su esencia más codiciosa y fea. De repente abrió los ojos, su mangetio izquierdo giró rápidamente y el Rinnegan embrionario en su ojo derecho tembló con una intensidad sin precedentes, reflejando incluso la aterradora visión del mar de sangre agitándose. Finalmente comprendió que el llamado árbol de Dios no era una creación en absoluto. Era simplemente un órgano digestivo móvil de una existencia mucho más antigua y mucho más grande. Y el Tsukuyomi infinito que Uchiha Madara persiguió durante toda su vida no era más que una copia de un despreciable experimento colonial que ya se había realizado en innumerables mundos y ya había fracasado. Así que los dioses que veneran no son más que ladrones que roban por todas partes. Los labios de Gen se curvaron en un arco frío, lleno de burla y desdén infinitos. Ya que es así, comeré esta comida con aún más confianza. Antes de que sus palabras terminaran, una alarma estridente rompió repentinamente el silencio sepulcral del campamento. En las afueras del campamento, 3 marionetas de corrosión de las sombras desplegadas por Saori perdieron su señal simultáneamente. Sus últimas imágenes transmitidas fueron docenas de figuras sombrías vestidas con túnicas negras.
Estas personas se movían velozmente como el viento, acercándose en silencio, cada uno con un símbolo de ojo retorcido marcado en su brazo derecho, un símbolo formado como por innumerables miradas venenosas, la forma final de los ejecutores del contrato de varias naciones, quienes, después de eliminar todos los fracasos, fusionaron múltiples linajes y jutsus prohibidos. Casi simultáneamente, el ojo izquierdo del cuervo plateado, que aún fluía con líquido dorado en reversa, parpadeó, y Aburame Torune, usando su última autoridad, envió por la fuerza una breve pero fatal pieza de inteligencia. El Consejo del Ojo Puro ha iniciado el protocolo de purga final, objetivo. Uchiha Gen, nombre clave confirmado Godater. Habían llegado. Estas hienas que acechaban en las sombras de las 5 grandes naciones finalmente captaron el olor de la sangre y salieron en masa. Gen se levantó lentamente de la plataforma de piedra, ignorando a los enemigos que se acercaban. Levantó la mano y, sin dudarlo, presionó el cristal del árbol divino, que todavía latía salvajemente en su palma, contra su glabela. Bajo las miradas horrorizadas de Saori y Babatesin, el duro cristal se derritió como cera, hundiéndose lentamente en su carne, y finalmente desapareció, como si nunca hubiera existido. Un dolor indescriptible y una sensación de satisfacción explotaron simultáneamente en su mar de conciencia. Advertencia. Intrusión de huella vital de alta dimensión. Activando el ojo retornante de los fenómenos miríada, iniciando análisis forzado, devorar. Progreso de fusión multifuente más 15%. Restantes hasta desbloquear la etapa tercero del sistema. 3 eventos devorar a gran escala. Gen miró hacia arriba, su mirada atravesó las capas de defensa del campamento, hacia la dirección del ataque del enemigo. En la pupila de su ojo derecho, los patrones del Rinnegan giraban lentamente, con luces rojas, naranjas, amarillas, verdes y cian arremolinándose como una nebulosa, una señal de que las características del chakra de las 5 bestias de cola se estaban integrando inicialmente. ¿Creen que estoy aquí para perturbar el orden? Murmuró para sí mismo, en voz baja, pero alcanzando claramente a sus 2 compañeros. Pero lo que este mundo realmente debe temer es el pecado original, cuyo nombre ni siquiera se puede mencionar. Luego, aparentemente casualmente levantó su mano derecha y señaló hacia el suelo vacío que había frente a él. Culo. 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 Casi simultáneamente se produjeron 5 explosiones distintas y al instante estallaron 5 profundos barrancos en el suelo. El primero estaba carbonizado como el carbón, emitiendo un olor sulfuroso. El segundo estaba lleno de aire frío, congelando instantáneamente el polvo en el aire. El tercer vio rocas surgieron, convirtiéndose en puntas afiladas. El cuarto aullaba con palas de viento, arrancando innumerables rastros de vacío. El quinto humeaba con vapor de agua, transportando una fuerte corrosividad. Los poderes característicos de las 5 bestias de colas fueron detonados exquisitamente de manera simultánea con un solo gesto de él. Este golpe aterrador paralizó instantáneamente a Babatesin, que acababa de levantarse, con los ojos llenos de incredulidad. Saori reaccionó rápido extremadamente, e innumerables arañas mecánicas en miniatura surgieron de sus mangas, desplegando rápidamente el último conjunto de trampas en todo el campamento. Babatesin también respiró profundamente, sacando nuevamente la larga espada de su espalda, el rayo crepitó en la hoja y su espíritu de lucha aumentó. Sin embargo, Gen hizo un movimiento que los sorprendió. Se dio la vuelta, sin enfrentarse al enemigo, sino que caminó paso a paso hacia la oscuridad más profunda del campamento, dejando solo una declaración fría y asesina. Que vengan. Usaré su sangre para regar esta semilla de Dios que acabo de tragar dentro de mí. Su figura desapareció entre las sombras, como si se fusionara con la oscuridad. Y a cientos de metros de profundidad debajo del campamento, en las corrientes oscuras, un nuevo zarcillo neural del Zetsu blanco, varias veces más horrible que sus contrapartes, se elevó lentamente desde la capa de roca. En su punta, un rostro humano borroso emergió lentamente. Ese rostro no era otro que el del falso Madara enmascarado. Sus labios se movieron silenciosamente, pronunciando 3 palabras. Pronto, sobre el suelo, cuando Gen se fue, la energía violenta originada por el cristal del árbol divino no pareció disminuir. En cambio, parecía haber encontrado una salida para liberarse. El aire en todo el campamento empezó a volverse viscoso y pesado, como si estuviera lleno de mercurio.
Una pulsación proveniente de lo más profundo de la vida, centrada en la plataforma de piedra donde Gen estuvo por última vez, se extendía silenciosamente hacia afuera. Esa pulsación era débil pero firme, y conllevaba un deseo salvaje y ansioso de abrirse paso a través de la tierra. 82. La semilla divina cayó a la tierra y la sangre regó sus raíces. Más capítulo 82. Las tierras de la semilla divina, la sangre nutre sus raíces. Ese poder brotó del cristal semilla de Dios en lo profundo de su mente, y con cada pulsación, la naciente textura escarlata dorada en el frente de Xuan se volvió un tono más brillante. Ya no era una simple marca, sino más bien una semilla viva, echando raíces en su frente, extrayendo con avidez todo de su cuerpo y luego devolviéndolo de una manera misteriosa. Con él en el centro, el aire en una radio de 100 metros se volvió tan viscoso como el mercurio y la luz fue distorsionada por una fuerza invisible, formando ondas visibles a simple vista. Ese era el cristal semilla de Dios, hundido en su mente, construyendo un extraño pero perfecto bucle cerrado con la imagen residual de la bestia de 5 colas. Chakra. Cada ciclo era como el aliento de una bestia gigante, inhalando y exhalando una cantidad de energía inmensa y sofocante. Zumbido, zumbido, zumbido. 3 marionetas completamente negras y de formas extrañas se deslizaron desde las sombras y, bajo el control de Saori, rápidamente tomaron 3 posiciones. Sus superficies estaban cubiertas con un recubrimiento especial capaz de absorber las fluctuaciones de chakra, y con la inyección de chakra, una barrera silenciosa invisible se desplegó instantáneamente, suprimiendo apenas las fluctuaciones de energía incontroladas dentro del perímetro del campamento. El rostro de Saori estaba pálido. Ella sabía mejor que nadie que en esta tierra peligrosa, cualquier fuga de energía anormal podría atraer a una jauría de sabuesos con sentidos 100 veces más agudos que los perros ninja. A la entrada del campamento, la corpulenta figura de Babatesin se erguía como una torre de hierro, con su mano agarrando la empuñadura de su espada y las venas abultadas en sus musculosos brazos. Sintiendo el poder tras él que casi desgarraba el espacio, preguntó con voz profunda. Señor Yuan, ¿deberíamos escapar de inmediato? La gente de Hinton llegó con demasiada rapidez y precisión. Esto no es en absoluto un encuentro accidental. Es más bien un cerco planificado desde hace tiempo. Xuan no se volvió ni respondió. Su ojo derecho, aquella pupila abisal que parecía contener todo el cielo estrellado, ahora parpadeaba con una luz tenue. El ojo retornado de las miríadas de manifestaciones, devorador del vacío, Dojutsu, se había activado silenciosamente. En su visión, el mundo entero fue despojado de su apariencia superficial. Debajo del suelo, se veían claramente docenas de venas de color verde oscuro, similares a redes nerviosas, esparcidas por toda el área y convergiendo rápidamente hacia este pequeño campamento. Esas eran las rutas de infiltración subterráneas únicas del ejército Zetsu Blanco. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Xuan. No fue que nos encontraran y habló finalmente, con una voz escalofriantemente tranquila, fue el cebo que tiré lo que atrajo toda la red. Babatesin estaba atónito, sin comprender aún el significado más profundo. No sabía que el cuervo plateado que Xuan había liberado hace unos días ya no tenía una simple baliza de reconocimiento implantada en su interior, sino una fuente de contaminación compilada a la inversa por el sistema devorador de innumerables fenómenos. Era como un virus mortal, y en el momento en que entró en contacto con la red de monitoreo Hinton, manipuló silenciosamente los datos, disfrazando las coordenadas de este campamento temporal como el nodo central del sistema que buscaban desesperadamente, y produjo un comando de ataque de máxima prioridad a todas las unidades acechantes. Lo que él quería nunca era escapar, sino atrapar a todos esos perros escondidos en la oscuridad de un solo golpe. Apenas hubo hablada cuando varias figuras oscuras, como espectros, se lanzaron a través del bosque que rodeaba el campamento. Vestían túnicas negras uniformes y máscaras que impedían su detección. En su brazo derecho, al descubierto, brillaba intensamente una extraña runa con forma de ojo. Los 3 ninjas líderes vestidos de negro no dudaron y formaron sellos manuales a la velocidad del rayo. Hinton, formación de luz purificadora del pecado. Acompañados por un cántico bajo, las runas en sus brazos derechos brillaron intensamente y 3 pilares de luz se dispararon hacia el cielo, convergiendo en un enorme círculo mágico en el aire. Al segundo siguiente, una luz blanca y sagrada, como un aguacero torrencial, cayó en cascada sobre el campamento. Aquella luz llevaba consigo una innegable voluntad de purificación.
Las plantas y las rocas que tocaban emitían volutas de humo negro, como si se les borrara el concepto mismo de existencia. Este era un poderoso jutsu de sellado desarrollado por la organización Hinton específicamente para eliminar la contaminación del devorador de Dios, absolutamente dominante. Sin embargo, justo cuando la luz de la purificación estaba a punto de tocar la barrera del campamento, Xuan, que había estado quieto, de repente abrió los ojos. En su pupila derecha, luces doradas, cian, azules, carmesí y amarillas giraban salvajemente, formando un vórtice que paralizaba el corazón. Las imágenes residuales de la bestia de 5 colas, el chakra que había devorado previamente, integrado por el cristal semilla de Dios, fue detonado activamente por primera vez por él. Te lo devuelvo. Dejó escapar un gruñido bajo y su mano derecha hizo un movimiento de agarre hacia el suelo. Auge. La tierra se agrietó en respuesta. 5 torrentes de chakra, de naturaleza completamente diferente pero igualmente violentos, como 5 dragones gigantes despertados, se estallaron desde el subsuelo, enfrentándose ferozmente a la formación de luz purificadora del pecado en el cielo. La pesadez del liberación tierra, la oleada del liberación agua, el abrasador liberación fuego, la agudeza del liberación viento y la ferocidad del liberación rayo. 5 poderes se fusionaron a la fuerza, formando una energía destructiva sin precedentes. Rugidos ensordecedores resonaron por todo el cielo y la tierra. La luz blanca sagrada y los torrentes de chakra de 5 colores colisionaron violentamente en el aire. Las dos fuerzas, diametralmente opuestas, no se fusionaron en lo más mínimo, sino que provocaron la aniquilación en el momento del contacto. Un vórtice de vacío masivo se formó en el centro de la colisión, y una succión aterradora destrozó todo a su alrededor. Los 3 ninjas vestidos de negro, que llevaron la peor parte, ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que sus cuerpos fueran instantáneamente retorcidos, estirados y finalmente desgarrados en sus partículas más primarias, sus almas arrastradas al vacío junto con ellos. Los ninjas restantes vestidos de negro se retiraron horrorizados, mirando con terror al hombre que, por sí solo, había destruido por la fuerza de su ninjutsu combinado en reversa. A lo lejos, en una torre erigida temporalmente, Aburame Torune, responsable de la observación remota, presenció esta asombrosa escena a través de su telescopio. Su máscara casi se le resbaló de la cara mientras jadeaba en shock. ¿Cómo es posible? No solo resistió el jutsu de purificación, sino que también indujo una explosión de nuestra energía de ninjutsu y la usamos como medio para amplificar su propio poder y contraatacar. Esto no es un simple rebote, es un contraataque depredador. Al mismo tiempo, el cuervo plateado, que servía de cebo, estaba posado en la copa de un árbol más alto. Su ojo izquierdo, solidificado por el líquido dorado, ahora vio ese líquido dorado fluir lentamente nuevamente. Pero esta vez, ya no reflejaba vagas señales de energía, sino una figura increíblemente clara. Xuan. Como si fuera un observador despreocupado de alta dimensión, después de examinar innumerables mensajes erróneos, finalmente detectó y confirmó la verdadera fuente de la amenaza. En el centro del campo de batalla, Xuan ascendió lentamente, con sus pies flotando a 1 pulgada por encima de la plataforma de piedra destrozada. La pulsación de la semilla de Dios impresa en su frente ahora estaba perfectamente sincronizada con los latidos de su corazón. Debajo de su piel, incluso se podía ver tenues patrones oscuros similares a enredaderas que se movían lentamente, como si algo estuviera a punto de estallar desde dentro de él. Levantó la mano e hizo una señal suavemente hacia los pocos cadáveres destrozados vestidos de negro que se encontraban en la distancia. Los cadáveres, como tirados por hilos invisibles, volaron automáticamente para quedar frente a él. En la palma de la mano derecha de Xuan, un pequeño agujero negro emergió lentamente, y el sistema devorador de innumerables fenómenos se activó nuevamente. Comando. Priorizar el análisis, impresión del contrato Hinton. Una densa niebla negra envolvió instantáneamente los cadáveres, emitiendo un sonido chirriante. Un momento después, un frío mensaje del sistema sonó en su mente. Indicación. Jutsu especial capturado, jutsu de anclaje del alma X1. Mensaje. Se descubrió un mecanismo de monitoreo remoto desconocido, análisis de fuente en progreso. En ese momento, la aguda alarma de Saori sonó. Maestro, tenga cuidado. La red neuronal subterránea no se ha dispersado debido al ataque. Se está contrayendo. No es una retirada, se están acercando. Antes de que terminara de hablar, toda la tierra comenzó a temblar violentamente. Vaya.
Vaya. Vaya. Vaya. Vaya. El suelo alrededor del campamento se agrietó de repente y cientos de tentáculos blancos increíblemente horribles surgieron desde el subsuelo, agitándose salvajemente como si una multitud de demonios estuvieran bailando. Y en el centro de todos los tentáculos, la tierra se derrumbó por completo, e innumerables individuos zetsu blancos surgieron del subsuelo, entrelazándose, fusionándose y convergiendo de una manera repugnante, formando finalmente un gigante blanco de 10 metros de altura. Ese era el agregado del ejército zetsu blanco. El general zetsu blanco. Su cabeza, compuesta de innumerables caras, se giró hacia Xuan y emitió una voz profunda y resonante. Quien robe la semilla del dios, se convertirá en fertilizante de raíces. Xuan bajó la cabeza, miró el fragmento del jutsu de anclaje del alma en su palma que acababa de analizar pero aún no había digerido por completo, y una sonrisa fría y juguetona apareció en su rostro. Muy bien, entonces, déjame mostrarte y... Levantó la cabeza y miró directamente al terriblemente opresivo gigante blanco. La pupila abisal giratoria de 5 colores en su ojo derecho ahora estaba completamente en llamas, como si fuera a tragarse el cielo y la tierra. ¿Quién es la verdadera raíz? En el momento en que sus palabras cayeron, el colosal general Zetsu Blanco dejó escapar un rugido ensordecedor, y su puño gigante que oscureció el cielo, imbuido de un poder inmenso, atravesó el aire, llevando un aura de destrucción absoluta mientras se estrellaba. Y Xuan simplemente permaneció de pie tranquilamente en el centro de esa sombra destructiva, el vórtice en su ojo más profundo y más voraz que el puño gigante que descendía. 83 Yo será la raíz y tú serás el fertilizante. Más capítulo 83 Yo serán las raíces, tú serás el fertilizante. Auge. Un rugido ensordecedor acompañado de violentos temblores sacudió la tierra, cuando el enorme puño del general Zetsu Blanco, capaz de partir montañas y romper piedras, finalmente se estrelló sin contemplaciones contra la esbelta figura de Xuan. La escena imaginada de carne y sangre volando no ocurrió. En cambio, hubo una explosión aún más amortiguada. La armadura de arena del modo defensa y chibi que cubría el cuerpo de Xuan fue instantáneamente perforada y aplastada por la fuerza irresistible del impacto, y la arena dorada mezclada con una violenta onda de choque de chakra se transformó en un anillo de arena destructivo que se extendió salvajemente en todas direcciones. La tormenta de arena se desató, haciendo volar arena y piedras, tiñendo todo a su alrededor de un tono amarillo apagado. Patético. Rugió triunfante el general Zetsu Blanco, su enorme puño incrustado profundamente en el suelo, creando un aterrador cráter de decenas de metros de diámetro. Sin embargo, su risa cesó abruptamente. Porque en el centro del polvo que se arremolinaba, en el momento en que la armadura de arena explotó, la figura de Xuan, en lugar de retroceder, avanzó, hundiéndose con una fuerza inmensa, su palma derecha, como una hoja de otoño que cae, presionó suave pero firmemente contra la tierra agrietada. Su postura era tan devota como si acariciara la piel de un amante, pero las sílabas que pronunciaba eran tan frías como si vinieran del abismo más profundo. Devorador del vacío. Regreso a la ruina. El objetivo no era el general Zetsu Blanco que estaba frente a él, sino la vasta tierra bajo sus pies, que albergaba todo el campo de batalla. Zumbido. Un poder devorador invisible pero aterradoramente inmenso, centrado en la palma de Xuan, se expande abruptamente como tinta vertida en agua. No se trató de una destrucción física, sino de un despacho y un saqueo más fundamental. La tierra gimió. En las profundidades del subsuelo, la colosal roja biológica formada por innumerables zarcillos nerviosos entrelazados del Zetsu Blanco sintió instantáneamente la amenaza de su enemigo natural. Estos zarcillos nerviosos eran a la vez su red de comunicación y su sistema de raíces para extraer nutrientes de la tierra. Ahora, este poder devorador, como un gusano en el hueso, se expandió en sentido inverso a lo largo de estas terminaciones nerviosas tan sensibles con un impulso imparable. Al mismo tiempo, la máscara giratoria en los ojos de Xuan giró rápidamente, y los fragmentos incompletos de la técnica de anclaje del alma que acababa de analizar del general Zetsu Blanco se descompusieron sin vacilar y se reconfiguraron en paquetes de comando parásitos llenos de instrucciones de malicia y dominio, que se vertieron en la vasta roja subterránea junto con el poder devorador. Las indicaciones del sistema se desplazaban furiosamente por la mente de Xuan, frías y eficientes. Detectando un vínculo de conciencia colectiva biológica a gran escala, fuerza del vínculo. Ve más.
Analizando la estructura de la red, se encontró el nodo principal X1, los nodos secundarios X12 y los nodos terminales X2378. Se detectó un paquete de datos inyectado, analizado como protocolo inverso. Ejecutar inyección. Ejecuten la infiltración de nivel 3. La voz de Xuan carecía de emoción, como si diera una orden perfectamente ordinaria. Marquen todos los nodos por debajo del nivel 2, reescriban sus protocolos de identificación subyacentes. Al instante, fue como si el tiempo se hubiera detenido. En una radio de 10 millas centrada en Xuan, cientos de Zetsu blancos comunes que estaban asediando al ejército título de Saori y Babatesin se congelaron abruptamente. Sus cuerpos se pusieron rígidos, como marionetas controladas por hilos invisibles, y en sus pupilas de un blanco puro, un extraño rojo oscuro se expandió rápidamente como un virus, impregnando y finalmente reemplazando por completo el color original. Rugido. Un Zetsu blanco de mayor rango, un poco más alejado del centro del campo de batalla, pareció notar que algo andaba mal, mirando confundido a sus camaradas inmóviles. Sin embargo, al segundo siguiente, esa camarada giró repentinamente la cabeza, sus ojos rojo oscuros se llenaron de una ansia primitiva de carne, y abriendo su boca de dientes afilados, se mordió el cuello. Una piedra provocó 1000 ondas. Silbido ¡ah! Se oían gritos desgarradores. Los cientos de Zetsu blancos infectados, como si hubieran despertado por un instinto sanguinario, giraron locamente en su dirección y se abalanzaron sobre sus camaradas que eran aliados hace un segundo, pero ahora eran presas. Desgarraron y royeron, y la escena se transformó instantáneamente de un asiento organizado en una masacre interna sangrienta y caótica. ¿Traición? Es imposible. El general Zetsu blanco sacó su puño gigante del cráter, observando con incredulidad la increíble escena que se desarrollaba ante él. Ustedes, productos inferiores, no tienen conciencia de sí mismos. ¿Cómo pudieron traicionarnos? Cuando el polvo se asentó, Xuan se enderezó lentamente, se sacudió el polvo de las manos y un arco frío se formó en la comisura de su boca. No necesito que tengan un yo, miró hacia arriba, sus pupilas doradas y oscuras como un dios que mira a todos los seres, siempre y cuando me escuchen. Una frase enviada a escalofríos por la columna vertebral del general Zetsu blanco. Aprovecha la oportunidad. La reacción de Saori fue rapidísima. Aprovechó esta rara oportunidad de inmediato, con los dedos volando, y docenas de marionetas cambiaron de formación al instante, escupiendo grandes franjas de niebla venenosa verde grisácea por la boca y los protectores de sus brazos. Técnica secreta de la marioneta. Niebla de seda corrosiva del corazón. Esta niebla venenosa especial tuvo poco efecto en los ninja vivos, pero hizo maravillas en los Zetsu blancos, que eran híbridos de plantas y organismos, acelerando rápidamente la división y el marchitamiento de sus tejidos celulares. Babatesin tampoco perdió esta oportunidad. Como una sombra fantasmal, cortó el flanco del campo de batalla en medio del caos de las líneas Zetsu blanco, su larga espada trazó trayectorias profundas como el cuerno de un carnero, y el arte de espada secreto de la aldea de la arena oculta cortó con precisión varias haces de nervios principales enterrados debajo de la superficie, exacerbando aún más la confusión del sistema de comando del enemigo. En la distante roca de la montaña, Aburame Torune, responsable de registrar la batalla, escribió con calma una línea en un pergamino. El comportamiento del grupo enemigo muestra una paradoja lógica, se sospecha que sufre un ataque de tipo control mental. Algunas unidades de Zetsu blanco comenzaron a devorar a los de su especie para reponer energías, el nicho ecológico del campo de batalla muestra una reestructuración. Las habilidades del objetivo Xuan necesitan ser reevaluadas, nivel de peligro, extremadamente alto. En el centro del campo de batalla, Xuan ya se había sentado con las piernas cruzadas sobre la plataforma de piedra aplastada por las réplicas de la batalla. Detrás de él, 3 Zetsu blancos, completamente bajo su control, se arrodillaron sobre una rodilla, postrándose humildemente ante él, abriendo sus bocas para transformar y purificar el chakra dentro de sus cuerpos en corrientes de energía pura, alimentándolas continuamente a Xuan para su absorción. Cerró los ojos, permitiendo que los meridianos dentro de él, ligeramente vacíos por el consumo reciente, se llenen y ensancharan rápidamente. Las notificaciones de cosecha del sistema eran la música más agradable para sus oídos en ese momento. Zetsu blanco devorado por debajo del nivel KGX87. Se obtuvieron grandes cantidades de células básicas de liberación de madera, la actividad celular está aumentando.
Nuevo estado desbloqueado. Simbiosis del árbol pseudo-dios, principal. Ha adquirido la capacidad de cultivar sistemas de raíces activas a corto plazo en tu cuerpo, que puedes usar para extraer energía natural o conectar con objetivos específicos. A medida que una enorme cantidad de energía se vertió, la marca de la semilla de Dios en forma de diamante en el frente de Xuan brilló aún más, casi solidificándose. Debajo de su piel expuesta, los patrones negros, similares a enredaderas, se habían deslizado silenciosamente hacia arriba, pasando su clavícula, subiendo hasta su cuello, como grilletes vivientes, exudando una aura antigua y siniestra. Justo cuando estaba inmerso en el placer del poder en rápido crecimiento, ocurrió un cambio arrepentido. El cuervo plateado sobre su hombro, que había permanecido en silencio, de repente tembló violentamente, como si soportara un dolor inmenso. Su ojo izquierdo, incrustado con un líquido dorado, se agitó violentamente como lava hirviendo, y una fluctuación mental discontinua, llena de estática, atravesó directamente la mente de Xuan. Advertencia, la mirada, de alta dimensión, se está fortaleciendo. Xuan abrió bruscamente su ojo derecho. En ese ojo, ruedas de luz de color dorado, madera, agua, fuego y tierra giraban lentamente, revelando una frialdad que veía a través de todas las cosas. Murmuró. Parece que comí demasiado rápido y provocó el ácido del estómago. Antes de terminar de hablar, extendió la mano y agarró el aire, y una fuerza de succión apareció de la nada, atrayendo los restos desgarrados de un zetsu blanco de alto rango cercano hacia su mano. Sus 5 dedos de repente ejercieron fuerza, aplastando su núcleo hasta convertirlo en polvo, extrayendo a la fuerza un fragmento de memoria del núcleo que quedaba justo antes de su muerte. La luz y la sombra se retorcieron y parpadearon en la palma de Xuan, formando una imagen borrosa. En la imagen, había una cámara oscura secreta subterránea. El falso Madara que llevaba la máscara giratoria estaba conversando en secreto con una persona misteriosa cuyo cuerpo entero estaba envuelto en una túnica negra y su rostro estaba oscurecido. Mientras siga devorando, la resurrección de Kaguya-sama se acelerará extraordinaria. La voz del falso Madara era profunda y ronca. Nuestro plan puede pasar a la siguiente etapa, déjalo continuar, se convertirá en el mejor alimento. Xuan este recuerdo sin expresión alguna, luego, casualmente, lo aplastó en puntos de luz brillantes, dejándolos disiparse en el viento. Un momento después, dejó escapar una risa muy suave, una risa llena de burla disimulada y de intención asesina. Así que eso es todo, ¿quieres usar mi boca para roer esa cosa vieja en el ataúd? Lentamente levantó la cabeza, su mirada atravesando las capas del campo de batalla y las montañas, mirando hacia la distancia extrema, hacia la ubicación de la estatua de Gedo, que ya había sentido a través de la roja zetsu blanco. Está bien, murmuró para sí mismo, su voz tan ligera como una brisa, pero lo suficientemente pesada como para aplastar montañas. Entonces comeré algunos bocados más, hasta que te arrepientas de haberme dejado nacer. Con eso, casualmente agitó una mano hacia los cientos de nuevos subordinados que tenía frente a él, quienes ya habían masacrado a los de su especie y ahora lo miraban con fanáticos ojos de color rojo oscuro. Dirige el camino. A vuestro lugar de encuentro final. Y a millas de kilómetros de distancia, en la parte más profunda del bosque de la sombra de la luna, el cuervo posado en una rama del árbol de Dios, posando un Sharingan y un Rinnegan a medio terminar, de repente batió sus alas y emprendió el vuelo. Emitió un grito agudo que ninguna criatura podría emitir, un grito lleno de conmoción, ira y un toque de miedo imperceptible. La nave está fuera de control. Cuando Xuan cumplió su voluntad, el enorme ejército de Zetsu Blanco comenzó a girar, avanzando como una marea que retrocede hacia su antigua Tierra Santa. Y la tierra bajo los pies de Xuan también parecía moverse sutilmente, imperceptiblemente, debido al naciente poder de la simbiosis del árbol pseudo-dios dentro de él. Al final del páramo, debajo de la tierra, un pulso que había dormido durante 1000 años parecía resonar débilmente con la semilla del dios en su frente, comenzando un despertar. 84 Aquellos que comen el alimento de Dios no sufrirán pérdidas. Más capítulo 84 Aquellos que vienen dioses no sufren pérdidas. Auge. La tierra tembló violentamente, como si una bestia antigua, dormida desde hacía mucho tiempo, se estuviera agitando. En el límite del páramo, el duro suelo fue desgarrado por una fuerza imparable, e innumerables raíces de árboles, gruesas como dragones y serpientes, brotaron del suelo.
Se retorcieron y entrelazaron, construyendo rápidamente un altar colosal que se elevaba hasta el cielo. En el centro del altar, el embrión de 10 colas, aunque le faltaba una esquina, aún emanaba un aura siniestra. Latía con fuerza a este ritmo, absorbiendo con avidez el chakra de las profundidades de la tierra. MMM. Uchiha Obito, de pie en lo alto del cielo, frunció el ceño. Su Rinnegan escarlata observaba en todas direcciones, atento a cualquier cambio imprevisto. Esta repentina anomalía superó sus expectativas y las de Madara. El alboroto de las células del árbol divino parecía ser mucho más rápido de lo que habían planeado. Sin embargo, la verdadera anomalía apenas había comenzado. Crujido, crujido, extraños sonidos de raspaduras venían de todas direcciones, como si miles de insectos se movieran bajo tierra. Al segundo siguiente, unos brazos blancos y pálidos se extendieron de repente desde la tierra agrietada, seguidos de cabezas retorcidas y sin rostro. Cientos de Zetsu blancos, como almas saliendo del infierno, rodeaban densamente todo el altar. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, sin ningún desorden, como si estuvieran controlados por una cuerda invisible. Y lo más inquietante era el brillo rojo oscuro en sus ojos, diferente al de antes, como sangre coagulada. Esa no era la voluntad de Uchiha Madara, ni tampoco el plan de Zetsu Negro. ¿Qué pasa? Obito dejó escapar un grito frío. El poder espacial de Kamui ya se estaba concentrando en su ojo derecho, preparándose para eliminar por completo a estos incontrolables peones. Pero justo cuando estaba haciendo señales con las manos, se desarrolló una escena sorprendente. Estos Zetsu blancos, con sus inquietantes ojos rojo oscuro, no atacaron a nadie en el campo. Todos se giraron al unísono, encarando el enorme altar hecho de células del árbol de Dios, y luego se arrodillaron simultáneamente. Extendieron los brazos, con una postura tan devota como la de los creyentes más fanáticos, adorando a su Dios que pronto nacería. Zumbido. Un vasto y sofocante torrente de chakra surgió de estos cientos de Zetsu blancos sin reservas. Esa energía vital pura convergió en un deslumbrante río carmesí, rugiendo y agitándose, vertiéndose frenéticamente en el embrión de 10 colas en el centro del altar de una manera casi autodestructiva. Esto estaba activando a la fuerza la esencia del Zetsu blanco, usando sus vidas como combustible para acelerar el resurgimiento del 10 colas. ¿Alguien nos está ayudando? Uchiha Madara entrecerró su Rinnegan, con un rastro de duda indetectable en su voz. Semejante hazaña definitivamente no era algo que una persona común pudiera lograr. Pero en este mundo, además de él, ¿quién más desearía la realización del Tsukuyomi infinito? Apenas hubo hablado cuando una leve risa, teñida con un matiz de burla, sonó abruptamente en el viento aullante, llegando claramente a sus oídos ya los de Obito. No, me estoy ayudando a mí mismo. Antes de que las palabras terminaran, una figura apareció silenciosamente en lo alto del cielo, caminando sobre el vacío y acercándose lentamente. El recién llegado vestía de negro, con rostro tranquilo, pero sus ojos parecían contener el nacimiento y la destrucción del universo. Especialmente su ojo derecho, con sus singulares patrones de 5 colores en espiral en la pupila, tan profundos que parecía devorar toda la luz. Gen Uchiha. En ese momento, en el campo de visión de su ojo derecho, ojo retornante de miríadas de manifestaciones, devorador del vacío, Dojutsu, el mundo entero se transformó en un flujo de energía. En el centro del altar, el punto de anclaje energético del núcleo restante del embrión de 10 colas fluctuaba violentamente debido a este repentino aumento de suministro masivo de energía, volviéndose extremadamente inestable. Era como un bebé alimentado a la fuerza, con su sistema digestivo al borde del colapso. Estás ocupado creando un dios, pero olvidaste y los labios de Gen se curvaron en un arco frío, los que más temen que un dios no crecen son los niños que le roban. De repente, juntó las manos, formando un antiguo y profundo signo con las manos. Devorador del vacío. Regreso a la ruina. En un instante, el vórtice de 5 colores en su ojo derecho giró locamente, y una aterradora fuerza de succión, trascendiendo la gravedad y la repulsión, emergió de la nada, transformándose en un pilar de luz negro puro que atravesó el cielo y la tierra, fijándose con precisión en el núcleo residual de 10 colas al borde del colapso. Al mismo tiempo, en la cima de una montaña a decenas de millas de distancia, una figura desaliñada y demacrada Gray Valley se erguía contra el viento. Su risa salvaje era ronca y maníaca. Festín de ojos rojos, 9 dioses lloran.
Señor Yuan, esta mordida está corroyendo el destino de todo el mundo ninja. La última rama marchita que sostenía firmemente en su mano se convirtió completamente en polvo en el momento en que sus palabras cayeron. Y él mismo, como vaciado de toda fuerza vital, cayó lentamente hacia atrás, con sus labios aún con una extraña sonrisa de haber cumplido su misión y haberse retirado. No es bueno. En una plataforma de observación secreta más lejana, Aburame Torune, con una máscara, vio algo que lo hizo huir a través de un telescopio especializado y exclamó horrorizado. El objetivo está invirtiendo el flujo de energía de las células del árbol divino. El 10 colas, el chakra del 10 colas se está encogiendo. En el centro del campo de batalla, el rostro de Uchiha Madara finalmente se ensombreció por completo. Era la furia furiosa de un plan completamente frustrado. Mocoso insolente, ¿cómo te atreves? Rugió, llevando el poder ocular del Rinnegan al límite. El núcleo gravitacional de devastación planetaria se condensa al instante, intentando cortar por la fuerza esa extraña cadena de suministro de energía y estabilizar al 10 colas. Sin embargo, él era rápido, pero la contingencia de Gen era más rápida. Aquellos Zetsu blanco traidor arrodillados en el suelo, la luz roja oscura en sus ojos aumentó a su punto máximo en el momento en que Madara hizo su movimiento. ¡Bang! 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 Una serie de explosiones sordas estallaron una tras otra. Cientos de Zetsu blancos decidieron autodestruirse al mismo tiempo. El impacto de chakra generado por sus explosiones no se dispersó. En cambio, fue contenido por una fuerza invisible, formando una cadena de energía aún más estable y violenta, que conectó firmemente el poder devorador de Gen con el núcleo residual del 10 colas. Usaron su propia destrucción para comprarle a Gen el último y más crucial momento para su robo. Bien hecho, murmuró Gen, aprovechando la oportunidad para llevar el poder devorador de Boy de Bow. Return to Ruin hasta su límite. El pilar de succión negro pareció transformarse en un abismo gigante devorador de hombres, mordiendo ferozmente el núcleo residual inestable del 10 colas. Timbre. Se detectaron partículas divinas de alta concentración. Comienza la captura. Células del árbol de Dios primario capturadas X3. Progreso de fusión de múltiples fuentes más 25%. Talento de cadena genética desbloqueado. Regeneración de extremidades segundo, efecto mejorado. Los órganos internos pueden sufrir reparaciones a baja velocidad. Una serie de indicaciones del sistema resonaron en la mente de General. Grieta. Un crujido crujiente resonó en el cielo. Bajo las miradas conmocionadas y enfurecidas de Madara y Obito, el núcleo del 10 colas, ya incompleto, se hizo añicos nuevamente. Un núcleo cristalino, varias veces más grande que el que Gen había tomado antes, fue arrancado a la fuerza de la estatua de Gedo, transformándose en una corriente de luz que desapareció en la palma de General. En el instante en que el núcleo de cristal entró en su cuerpo, se derritió en su carne y sangre como hielo y nieve. Gen flotó en el aire, y de repente estalló una tormenta indescriptiblemente aterradora con él como su centro. La semilla divina latente en su glabela ahora emitía una luz más deslumbrante que el sol. Bajo su piel, patrones verde oscuro, similares a enredaderas, se extendían salvajemente, cubriendo la mitad de su cuerpo en un instante. Su aura, en ese momento, se elevó, como si cruzara la frontera entre lo mortal y lo dios. Lentamente bajó la cabeza, mirando al Uchiha Madara con rostro ceniciento y al cauteloso Uchiha Obito debajo, la rueda de luz de 5 colores en su ojo derecho girando lentamente, con una indiferencia que miraba hacia las hormigas. Gracias, lo has estado alimentando diligentemente. Su voz era plana, pero golpeó sus corazones como un martillo pesado. Dicho esto, Gen no se demoró. Se dio la vuelta para irse. El violento chakra abrió una grieta espacial detrás de él, y su figura se fusionó gradualmente con ella. Sin embargo, una voz persistente resonó en todo el campo de batalla, mucho después de su desaparición. La próxima vez que nos veamos, no te robaré tu dios y quiero que me lo ofrezcas con tus propias manos. Las palabras se desvanecieron, la figura desapareció. Solo quedaron el completamente enfurecido Uchiha Madara, el extremadamente sorprendido Uchiha Obito y el altar, que emitía dolorosos lamentos debido a que su núcleo estaba dañado nuevamente. Y en lo profundo de esa colosal estatua de Gedo, el Rinne Sharingan fuertemente cerrado, que se suponía que solo se abriría después del resurgimiento completo del 10 colas, ahora se movió levemente.
Fue como si una voluntad que había dormido durante 1000 años estaba despertando debido a este arrepentido giro de los acontecimientos. 85 Luego de terminar con los dioses, llega el momento de comer personas. Más capítulo 85 Después de terminar de devorar a los dioses, es hora de devorar a la gente. En la parte más profunda de la estatua de Gedo, el Rinne Sharingan, incrustado en el núcleo residual y supuestamente completamente inactivo, ahora temblaba violentamente a una frecuencia sin precedentes. Una brizna del aura primordial del Tsutsuki, tan tenue que era casi imperceptible pero increíblemente pura, como una víbora despierta, se expande silenciosamente a lo largo de los intrincados meridianos, con el objetivo de ser el núcleo vital del cuerpo madre Zetsu blanco. Pretendía corromper, asimilar, transformar por completo esa vasta colección de vida en un terreno fértil para el descenso de una voluntad antigua. Sin embargo, justo cuando esa brizna de aura estaba a punto de tocar el núcleo y encender una reacción en cadena, un punto de anclaje invisible e intangible, pero que poseía un poder absoluto de supresión, atravesó ferozmente desde el vacío. Este punto de anclaje se clavó con precisión en la fuente de la voluntad del globo ocular, que era la huella original del ojo que regresa de los miríadas de fenómenos, un plan de contingencia que Xuan había dejado silenciosamente atrás al comienzo de la absorción. Era como un faro eterno que estabilizaba un barco durante la tormenta. Casi simultáneamente, en lo profundo de la conciencia de Xuan, el aviso del sistema frío sonó de repente. Advertencia. Se ha detectado la conciencia residual de una forma de vida de alta dimensión que intenta asimilación parasitaria. Se activó la huella ojo retornado de los fenómenos miríada, realizando una supresión forzada. Supresión exitosa. Iniciando programa de análisis inverso, objetivo del análisis. El Tsutsuki primordial se fragmentará, tiempo estimado de finalización. Desconocido. Por encima del páramo, la tormenta energética que todo lo consumía hacía tiempo que había amainado. Xuan flotaba silenciosamente en el aire, completamente quieto. La luz de la semilla de Dios en su frente, que parecía contener el nacimiento y la muerte del universo, retrocedió lentamente, y los patrones grotescos y retorcidos en forma de enredadera debajo de su piel también se retiraron como una marea, restaurando su tez original, clara y suave. Todo parecía tan tranquilo, como si el acto trascendental de devorar el árbol de los dioses y enfrentarse a la estatua de Gedo fuera meramente una ilusión. Pero solo el propio Xuan sabía que dentro de su cuerpo, una guerra más peligrosa acababa de comenzar. Las células del árbol dios recién nacido, como los depredadores más voraces, intentaban frenéticamente erosionar y asimilar cada centímetro de su carne y sangre, buscando transformarlo completamente a él, este recipiente, en un nuevo cuerpo principal del árbol dios. Y otra fuerza, el campo antifuente convertido por el sistema después de analizar el origen del árbol de Dios, se transformó en miles de millones de grilletes invisibles, capa sobre capa, reprimiendo firmemente el alboroto de las células del árbol de Dios, manteniendo por la fuerza un equilibrio frágil. Xuan exhaló lentamente un aliento turbio, que sorprendentemente llevaba un olor contradictorio a vegetación fresca entrelazada con ensamblaje. Él. No muy lejos, los delgados dedos de Chillosa Oris movían rápidamente sobre tres marionetas de formas únicas, con hilos de chakra conectando con precisión cada articulación. Estas tres marionetas no eran para el combate, sino dispositivos de sellado y soporte vital especialmente hechos. Formaban una formación triangular estable, fijando de forma segura al completamente inconsciente Elite Road, el cuervo plateado Nightback, en el centro. Y ese hombre enmascarado, Uchiha Obito, ya ha ordenado el bloqueo de todos los nodos raíz del árbol de Dios conectados a la estatua de Gedo. Parecen querer cortar su fuente de nutrientes. Finalmente completó los últimos ajustes, levantó sus hermosos ojos y miró a Xuan en el aire. Reaccionaron muy rápido, ya notaron que algo andaba mal. Es precisamente lo que quiero que noten. Xuan abrió lentamente su ojo derecho. Dentro de ese ojo, ruedas de luz de 5 colores giraban rápidamente, asentándose finalmente en una oscuridad insondable. Un arco significativo se curvó en la comisura de sus labios. Un león con los ojos tapados no da miedo, lo que da miedo es cuando cree ver los movimientos de su presa. Que nuestro mensajero se despierte. Quiero que regrese con el miedo más extremo. Entendido. Chillosa Ori no dudó lo más mínimo. En el momento en que su voz cayó, de repente retiró sus manos.
Dentro de las 3 marionetas, los conjuntos de etiquetas explosivas en miniatura preestablecidos fueron detonados simultáneamente por los hilos de chakra. La fuerza de la explosión fue controlada con precisión al mínimo, sin dañar la vida de Nightbreak, pero permitiendo que un impacto violento y una corriente eléctrica quirúrgica instantáneamente a través de todo su cuerpo. ¡Ufa! Cuervo plateado pico nocturno se convulsionó violentamente como un pez arrojado a la orilla, sus ojos se abrieron de golpe. Pero sus pupilas estaban completamente desenfocadas, perdiendo toda profundidad, dejando solo un temblor originado desde lo más profundo de su alma. Sus labios se movían inconscientemente, emitiendo murmullos entrecortados y roncos. Ojos rojos, devorando, a un dios, él viene. Después de pronunciar estas pocas palabras incoherentes, pareció haber agotado toda su fuerza vital, su cabeza cayó hacia un lado y se desmayó nuevamente. Pero esta sincera actuación fue suficiente para engañar a cualquier forma de curiosidad, incluso el Rinnegan de Uchiha Madara, que podía ver a través de los corazones de las personas, solo podía leer en ellos el miedo más genuino y fabricado. En una plataforma de observación oculta más lejana, Aburame Torune miraba fijamente el pergamino de datos que tenía en la mano, con el ceño fruncido. En el pergamino, las lecturas de energía enviadas por sus insectos de técnica secreta habían sufrido un cambio dramático que no podía comprender en solo una docena de segundos. Las fluctuaciones de energía del objetivo, se desvanecieron en el aire. ¿Cómo es posible? Murmuró para sí mismo. Hace 10 segundos, su reacción de chakra estaba en un punto crítico, infinitamente cercano al nivel de los 6 caminos. Ese volumen era comparable al de un colectivo de bestias con cola. ¿Ahora, se ha vuelto como un ninja común? No, incluso más bajo. ¿Se trata de algún tipo de ninjutsu que dobla el espacio o de un método secreto para ocultar por completo el aura? El fenómeno incomprensible provocó que una fuerte sensación de inquietud quirúrgica en su corazón. Rápidamente cogió un pincel, registró todo lo que observó y se preparó para informar inmediatamente al comando de las fuerzas aliadas. Sin embargo, no sabía que cada palabra que fluía de su pluma, a través de huevos de insectos en miniatura ya ocultos en la tinta especial, era interceptada remotamente por otro ninja del clan Aburame, Babate-sin, a varios kilómetros de distancia, casi sincrónicamente. Desde el principio, Xuan había notado este ojo de Konoha. La razón por la que permitió que Aburame Torune se acercara, e incluso mostró deliberadamente cambios drásticos de energía, fue para usarlo para comprender el ritmo operativo y los métodos de transmisión de la red de inteligencia de las fuerzas aliadas. Ahora, su objetivo se cumplió. Cayó la noche y una luna de sangre colgaba en el cielo. Xuan estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un resto relativamente intacto de un altar, la fría luz de la luna proyectaba una capa de escarcha plateada sobre él. Extendió la palma de su mano y, en su centro, el núcleo de cristal, una fusión del núcleo residual del árbol divino y una parte del poder de su propia pupila, flotaba silenciosamente. Dentro del núcleo de cristal, además de sus colores caóticos originales, ahora había un rastro de venas doradas extremadamente discordantes pero incomparablemente nobles, que fluían lentamente como un ser vivo, emitiendo un aura antigua que trascendía todos los chakras. Esta fue su mayor ganancia esta noche. En ese momento volvió a sonar el aviso del sistema. Programa de análisis inverso ramificado, se descubrió un fragmento de plantilla genética desconocida, comparando con la base de datos. Comparación exitosa. Se sospecha que este fragmento es un remanente altamente concentrado del Tsutsuki Kaguya poder del progenitor. Se detectó una compatibilidad de fusión extremadamente alta entre este fragmento y el huésped, intentar la fusión inmediatamente. El Tsutsuki Kaguya. La mirada de Xuan se agudizó de repente, observando el tenue pero innegable rastro dorado en su palma. Podía sentir el aterrador poder que contenía, un poder más puro y más antiguo que el propio árbol Dios, el poder de la creación. Mientras ascendía, el sistema podría comenzar inmediatamente la fusión y su fuerza sin duda experimentaría otro salto. Pero permaneció en silencio durante un largo rato, hasta que finalmente cerró lentamente los ojos y retrajo el núcleo de cristal hacia su cuerpo. No hay prisa, dijo en voz baja, como si le hablara al sistema y también a sí mismo. Comes bocado a bocado y recorre el camino paso a paso. Ahora, es hora de dejar que esos autoproclamados ajedrecistas me preparen el camino.
Apenas hubo hablado cuando, en el lejano horizonte, varias esferas negras como la tinta se iluminaron de repente, rodeando una figura solitaria, emitiendo fluctuaciones aterradoras capaces de aniquilar todas las cosas. Esos eran el orbe de búsqueda de la verdad de Uchiha Madara. Los engranajes de la guerra, en un rincón que nadie había notado, ya habían comenzado a girar lentamente hacia la dirección más loca y caótica que había establecido, debido a la intervención de Xuan. La semilla del miedo que él personalmente había plantado, portadora de una mentira capaz de derribar toda la guerra, fue finalmente enviada a donde necesitaba ir. 86 ¿Quién te dio el guión? Más capítulo 86 ¿Quién te dio el guión? Gritos desgarradores atravesaron el profundo silencio nocturno del campamento de las fuerzas aliadas, como un cuchillo desafilado y envenenado que raspara repetidamente los nervios tensos de cada ninja. Cuervo plateado. Nightback, un Jonin de élite de Kumogakure conocido por su calma y velocidad, ahora era como un muñeco de trapos y huesos, sostenido firmemente en una camilla por dos médicos ninja. Su uniforme de combate ya estaba empapado de sudor frío y barro, y sus ojos, antes tan agudos como los de un águila, ahora solo contenían un terror disperso y sin fondo. Pupila escarlata, el dios de la pupila escarlata está devorando dioses. Rugió incoherentemente, escupiendo saliva y con el cuerpo convulsionando. No. No está bien. Dios se está mordiendo. Ja 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 ja, resulta que todos somos sacrificios. Sedante. Aumenta la dosis. El jefe médico ninja estaba empapado en sudor, pero por mucha medicina que le inyectaban, el estado mental de Pico Nocturno no mejoraba en lo más mínimo. En cambio, debido a la supresión de la medicación, sus gritos se convirtieron en gemidos más escalofriantes, exprimidos desde lo más profundo de su garganta. Déjame ir, quiero ofrecérselo personalmente, de lo contrario, sus palabras se detuvieron abruptamente, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó por completo. En la periferia de la multitud, Nara Shikamaru permanecía de pie con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. Su mirada, que siempre parecía perezosa, ahora estaba llena de solemnidad y confusión. ¿Cuáles son los resultados del examen? Le susurró a Inoichi Yamanaka a su lado. Inoichi negó con la cabeza, pálido. Su mundo espiritual es tierra arrasada. No hay rastros de ninguna invasión de Genjutsu. Sus recuerdos están completos, pero su percepción de ellos, está distorsionada. Esta sensación, no es como si hubieran sido borrados o alterados. Es más como si una verdad absolutamente incuestionable se hubiera grabado a fuego en lo más profundo de su alma. Esto es más aterrador que cualquier genjutsu. Una marca espiritual, murmuró Shikamaru para sí mismo, su mirada recorriendo a los ninja que lo rodeaban, quienes parecían mantener el orden pero en realidad eran todos los oídos. Observó agudamente que en las sombras de la multitud, al menos 3 ninjas sensoriales de diferentes aldeas ninja estaban grabando en secreto los delirios locos de Nightback, palabra por palabra, a su manera encubierta. Una plaga invisible e intangible se estaba extendiendo salvajemente entre los funcionarios del alto rango de las 5 grandes naciones, transportados por pergaminos de información. Al mismo tiempo, a cientos de millas del campo de batalla principal, en una estación de transferencia de suministros abandonada, la figura de Chiyosa Ori se fundió en la oscuridad como un fantasma. Ella evitó hábilmente varias trampas restantes y abrió con destreza una caja de suministros marcada con el símbolo de Konoha. La caja estaba llena de raciones militares especiales y pergaminos médicos. Sus movimientos fueron rápidos. Sacó un núcleo de marioneta de su bolsa de herramientas ninja, del tamaño de una uña y completamente negro. La superficie del núcleo estaba cubierta de runas en miniatura densamente empaquetadas, talladas con una hoja de chakra casi imperceptibles a simple vista. Ella metió cuidadosamente este núcleo profundamente en la capa intermedia de un paquete de raciones militares y luego restauró perfectamente la caja de suministros a su apariencia original. ¿Eso es todo lo que se necesita? Una voz baja y ronca llegó desde la esquina. La corpulenta figura de Babatesin emergió lentamente. ¿Puede un núcleo diminuto hacer que él y Madara se enfrenten? Baba, senpai, ¿aún no lo entiendes? Chiyosa Ori se giró. La luz de la luna delineaba su frío perfil, con una sonrisa burlona en los labios. El corazón humano es mucho más fácil de manipular que la marioneta más precisa. No necesitas manipular cada hilo. Solo necesitas plantar un pequeño pero fatal bicho en su lógica interna. Hizo una pausa y bajó aún más la voz, como si afirmara una verdad.
Cuando alguien pasa media vida persiguiendo un supuesto destino y no escatima esfuerzos, basta con hacerle albergar una pizca de duda. Dudar de que este destino en sí mismo sea una completa estafa, dudar de que solo fue un peón en el guión de alguien de principio a fin, entonces, con más locura y contundencia que nadie, destrozará su guión original con sus propias manos. El él del que hablaba era Uchiha Obito. Mientras tanto, en otro campo de batalla en ruinas envuelto en la noche, Gen estaba desempeñando su otro papel. Disfrazó perfectamente su aura y forma como un remanente de Zetsu blanco derrotado, su cuerpo arrugado, sus extremidades retorcidas, moviéndose sigilosamente, lenta y rígidamente entre los escombros. No intentó acercarse a la base temporal donde se escondían Madara y Obito. Eso activaría inmediatamente la percepción de Madara. Se detuvo a 1 kilómetro aproximadamente fuera del perímetro de la base, un punto crítico en el rango de detección, lleno de innumerables energías naturales caóticas y chakra residual del campo de batalla, lo que lo convertía en un punto ciego óptimo. Gen extendió sus dedos marchitos y los hundió en el barro manchado de sangre bajo sus pies, entrando en secreto un pequeño trozo de corteza del árbol de Dios pelado del núcleo de cristal del 10 colas. Este trozo de corteza había sido imbuido con su propio poder, conteniendo un rastro extremadamente débil pero incomparablemente puro del aura original de Kaguya. Luego de hacer todo esto, quedó quieto en el suelo, como una verdadera roca, liberando ese rastro del aura de Kaguya, como semillas de diente de león, lentamente a una frecuencia extremadamente baja, casi sincronizada con el pulso de la tierra. 1 minuto, 2 minutos, dentro de la base de la cueva, Uchiha Madara, que estaba meditando con los ojos cerrados, parecía completamente inconsciente. Pero Obito, a su lado, fue golpeado como por una corriente invisible. De repente abrió los ojos y miró al cielo oscuro. Su Mangekyō Sharingan se contrajo violentamente. ¿Esta sensación, es ella? La voz de Obito era ronca y seca, con un temblor que ni siquiera él mismo había notado. Imposible, no fue madre sellada por los hermanos sabios de los 6 caminos hace mucho tiempo. Tranquilízate, Obito, resonó la fría voz de Madara, sin siquiera abrir los ojos. Es solo una ilusión causada por el chakra inestable del 10 colas. No dejes que cosas tan triviales interfieran con tu juicio. Obito no respondió. Sin embargo, su mano, fuera de la vista de Madara, agarró inconscientemente el bastón Rinnegan, un símbolo del poder de los 6 caminos, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza excesiva. La duda, una vez plantada, crecerá salvajemente. En el puesto de observación de primera línea, la expresión de Aburame Torune era más fea que si hubiera visto un fantasma. El pergamino sellado frente a él registraba todos los datos de observación de las últimas horas, pero ahora, estos datos parecían garabatos de un loco. Imposible. Es absolutamente imposible. Miró fijamente los datos, con el cuerpo temblando ligeramente. La tasa de contracción del chakra del 10 colas había experimentado repentinamente una caída similar a un acantilado en un punto determinado, como si un gran trozo hubiera sido extraído de la nada, pero no se pudieron encontrar rastros de disipación de energía. Los Zetsu blancos, utilizados como carne de cañón, su secuencia de autodetonación y poder alteraron por completo los patrones previamente resumidos, volviéndose completamente ilógicos. Lo que lo dejó helado fue que, basándose en datos cruzados de múltiples puntos de observación, la reacción energética del hombre con nombre en clave Gen en su última ubicación conocida, al momento de su desaparición, no seguía ninguna ley de fluctuación espacial del ninjutsu. Era más bien como si, una parte de él hubiera sido borrada a la fuerza del concepto mismo de existencia. Esto viola la conservación de la energía, viola todas las leyes conocidas del ninjutsu, la respiración de Torune se aceleró. A menos que alguien, esté alterando la realidad misma. Este pensamiento, como un rayo negro, atravesó instantáneamente su entendimiento. Se estremeció violentamente y miró el pergamino de análisis que acababa de organizar, listo para informar al Hokage. Al segundo siguiente, rápidamente formaron señales con las manos y una bola de fuego negro apareció de la nada, quemando sin dudarlo el pergamino de análisis, que encarnaba su aprendizaje de toda la vida, hasta convertirlo en cenizas. A altas horas de la noche, en una cueva subterránea oculta, una hoguera parpadeaba, iluminando dos rostros tranquilos. Esta es la información más reciente. Chiyo Saori le entregó a Gen un pergamino copiado. Las fuerzas aliadas ya están alborotadas.
El grupo de expertos de Konoha, liderado por Nara Shikaku, aboga por un cerco conjunto total contra ti. La actitud de Kumogakure es ambigua. El Raikage parece dudar. Lo más interesante es Iwagakure. Ese viejo testarudo del Noki contactó en secreto con varias pequeñas aldeas ninja, proponiendo negociar contigo. Muy bien. Gen rió suavemente, tomó el pergamino, lo miró y lo arrojó al fuego con indiferencia. Un desastre disperso siempre es más fácil de manejar que un bloque sólido. Que discutan, se peleen y sospechen unos de otros. El miedo y el egoísmo se convertirán en mis mejores aliados. Levantó la cabeza, su mirada profunda e insondable a la luz del fuego. Cuando la confianza mutua entre Madara y Obito se derrumbe por completo, ese será el día en que subiré al centro del escenario. Mientras hablaba, abrió la palma de la mano. Allí yacía un cristal negro, desprendido de lo más profundo del núcleo cristalino del 10 colas. No reflejaba la luz, como si pudiera devorarlo todo. Esta es la semilla de la negación, la voz de Gen tenía un toque de picardía. Puede simular temporalmente las fluctuaciones más puras del linaje Tsutsuki, lo suficiente como para pasar por algo real. Saori, envíala a donde debe ir. Hizo una pausa y la sonrisa en sus labios se hizo más amplia. Para el próximo banquete, quiero que Uchiha Obito me lo sirva personalmente. En ese momento, Obito se encontró solo en el borde de un acantilado, dejando que el viento cortante de la montaña agitara su dañada túnica de Akatsuki. El rostro bajo la máscara ya estaba retorcido hasta ser irreconocible, mitad lucha, mitad locura. Innumerables imágenes pasaron de arrepentimiento por su mente. La suave sonrisa de Rin al atardecer, el fantasma fugaz de la pupila escarlata en el campo de batalla que parecía devorar dioses, y las palabras de Gen, como una maldición. Quiero que lo ofrezcas personalmente. Escena tras escena, cuadro por cuadro, como innumerables agujas envenenadas, perforan sus creencias ya destrozadas. ¿Qué pasaría si, el plan del Tsukuyomi infinito fuera una mentira desde el principio? ¿Qué pasa si todo lo que dijo Madara fue solo para usarme? ¿Qué pasaría si mi búsqueda de toda la vida para crear un mundo con Rin fuera en sí misma una tragedia preestablecida, aún mayor? Murmuró para sí mismo, con la voz destrozada por el viento. ¿De quién, soy realmente un peón? En el momento en que esta pregunta surgió de lo más profundo de su alma, un clic extremadamente sutil, pero inconfundiblemente claro, sonó silenciosamente dentro de él. En el mismo centro del Rinnegan púrpura de su ojo izquierdo, que simboliza el poder de los 6 caminos, apareció por primera vez una pequeña grieta, casi imperceptible a simple vista. 87 Yo soy el guionista. Más capítulo 87 Soy el guionista. Cuando amaneció, un viento matutino cortante, que traía una fina niebla, barrió la silenciosa cima de la montaña. La figura de Xuan apareció como un fantasma en este lugar desolado, sus pies aterrizaron donde había caído Grey Valley. El cadáver arrugado del anciano aún no se había descompuesto. Su rostro aún conservaba la conmoción y la falta de voluntad de sus últimos momentos. Junto a sus ramas marchitas, convertidas en polvo, una flor esbelta, de color rojo sangre, había atravesado la tierra, y las gotas de rocío sobre sus pétalos refractaban una luz misteriosa en el sol naciente de la mañana. Xuan se agachó lentamente, con la mirada fija en esa pequeña flor, cuya vitalidad era extrañamente tenaz. Sacó el cuchillo corto de su cintura y, sin expresión alguna, se hizo un corte en la punta del dedo. Gotas de sangre carmesí se filtraron rápidamente y gotearon. La gota de sangre no cayó sino que, como absorbida por una esponja, se fundió instantáneamente con los tiernos pétalos de la flor. Casi en el mismo momento, una fría notificación del sistema sonó en su mente. Se detectó la combinación de la sangre del anfitrión con la energía de la raíz remanente del árbol divino. Condiciones cumplidas. Activación de la función miríada de fenómenos que retornan los ojos. Copia de imágenes. Construcción de una proyección de ilusión de grupo de área ultra amplia y consumiendo células del árbol Dios X1. Antes de que las palabras terminaran, una energía aterradora, indescriptible en palabras, estalló con un rugido, centrado en esa flor color sangre. En un instante, todo el pico de la montaña quedó completamente envuelto por una luz carmesí. La luz, como un mar de sangre vertiéndose hacia atrás, se disparó hacia el cielo, desgarrando el firmamento del amanecer. Dentro de la luz, el cadáver de Grey Valley se levantó lentamente.
Su cuerpo sin vida se llenó de nuevo, y sus ojos originalmente vacíos se abrieron de repente, pero lo que salió disparado no fue una mirada humana, sino una escarlata pura y helada. Cuando los ojos rojos caminan por el mundo, todos los dioses no son más que perros de paja. Una voz antigua y majestuosa, como surgida del caos primordial, emanó de la boca de Grey Valley, transformándose en ondas sonoras que reverberaron durante 100 li. Quienes se sacrifican viven, quienes desafían al destino mueren. A decenas de kilómetros de distancia, el campamento de las fuerzas aliadas Shinobi se estalló instantáneamente en el caos. Esta voz era como un trueno del cielo, resonando directamente en lo más profundo del alma de todos. Innumerables ninjas despertaron de su sueño, mirando con horror hacia la dirección de donde provenía el sonido. El imponente pilar de luz carmesí y la figura colosal erguida en la cima de la montaña, exudando Kamui, claramente entraron en la mirada de todos. ¿Qué es eso? ¿Es un genjutsu? Rápido, división sensorial. Mi chakra está temblando y no puedo sentir ningún rastro de genjutsu. El campamento estaba alborotado y el pánico se extendía como una plaga. Los ninjas sensoriales hicieron lo mejor que pudieron, pero solo pudieron llegar a una conclusión que los hizo temblar. Era irresoluble. La fluctuación de este poder excedía su comprensión del chakra. No pertenecía ni al ninjutsu ni al genjutsu, sino que parecía una manifestación de las leyes del cielo y la tierra. El rostro de Nara Shikamaru estaba pálido. Salió corriendo de la tienda de mando y gritó con severidad. Cierren la noticia. Nadie puede hablar de esto a lo loco. Este es un genjutsu a gran escala del enemigo, tranquilicen sus mentes. Sin embargo, su orden ya llegó demasiado tarde. Frente al poder absoluto e incomprensible, la disciplina parecía tan frágil. Muchos ninjas de nivel inferior con mentes inestables, frente a esa figura divina y al ensordecedor oráculo divino, sus piernas cedieron y se arrodillaron incontrolablemente en el suelo, inclinándose repetidamente hacia la distante luz carmesí, murmurando. Un nuevo oráculo divino ha descendido. En lo alto de la alta torre, Aburame Torune estaba rígido por todos lados. Sus ojos compuestos vieron claramente que en la lejana cima de la montaña, los labios de Grey Valley se estaban abriendo y cerrando, perfectamente sincronizados con la gran voz. Pero los insectos parásitos Ranchmen en su cuerpo enviaron información sofocante. 0. No hubo fluctuación de chakra en absoluto. Ni un poquito. ¿Cómo podría un jutsu que puede hacer que un sonido resuene durante 100 li no tener chakra? No, y esto no es ninjutsu, y los labios de Aburame Torune temblaron levemente, y un pensamiento que subvirtió el aprendizaje de su vida creció salvajemente, esto es, ¿y una alteración a nivel de regla? Al mismo tiempo, al otro lado del campo de batalla, la fría mirada de Chiyosa Ori recorrió el distante milagro, pero un arco apenas perceptible apareció en la esquina de su boca. Sin dudarlo un segundo, ordenó con decisión al titiritero que estaba a su lado. Abandona el punto de reunión original, cambia la dirección de la tropa y controla inmediatamente los pasajes secretos 3, 7 y 11. Esos son atajos a la raíz principal del árbol divino. Después de dar la orden, se volvió hacia su confidente, Babate-sin, y le dijo fríamente. ¿Se ha enviado la señal? Ha sido enviado, señor. Muy bien. Los ojos de Chiyosa Ori brillaron de locura y anticipación. Activen todos los resonadores que entremos antes. Quiero que toda la tierra se convierta en un eco del oráculo divino. Siguiendo su orden, cientos de dispositivos especiales ocultos bajo varias partes del campo de batalla se activaron silenciosamente. Estos dispositivos, disfrazados de rocas, eran en realidad marionetas de resonancia de ondas sonoras que ella había modificado en secreto, capaces de capturar y amplificar con precisión la frecuencia de ilusión creada por Yuan. En un instante, fue como si innumerables voces se elevaran desde todas direcciones, convergiendo en un torrente aún más inmenso, haciendo que la frase cuando los ojos rojos caminan por el mundo, todos los dioses no son más que perros de paja sonara como si el mundo entero la estuviera proclamando. El milagro ya no se limitó a un solo pico de montaña, sino que se expandió por todo el campo de batalla. Dentro de la fortaleza secreta de Uchiha Madara, él, que había estado descansando con los ojos cerrados, de repente abrió los ojos, su Rinnegan y esta voz y se levantó bruscamente y caminó hacia un antiguo muro de piedra, cubierto con la historia secreta del clan Uchiha. Ese profeta murió hace mucho tiempo pero ¿por qué la voz de ahora es exactamente la misma que la registrada en el pergamino de entonces?
Su dedo trazó una línea de texto antiguo, erosionado por el tiempo. Al final del período Sengoku, aparecen los ojos rojos y los espíritus ancestrales Uchiha lloran. Siempre había pensado que esto era simplemente una invención de generaciones posteriores, una leyenda exagerada. Pero ahora, esta leyenda se estaba desarrollando vívidamente ante él. Tuvo que volver a examinar la identidad de Xuan. ¿Quién era exactamente ese hombre? Podría ser y que él estuviera realmente conectado con esa historia enterrada, el origen mismo de los Uchiha. Allá arriba, Xuan se encontró entre las nubes, contemplando su obra maestra. Los altares de luz carmesí fantasmal que se elevaban desde todas las direcciones, entrelazados con los sonidos de resonancia que provenían de las profundidades de la tierra, llevaron este milagro a su clímax. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero él personalmente no creó más caos. Lo que quería no era un espectacular espectáculo de fuegos artificiales, sino una semilla capaz de desmantelar todas las defensas mentales de las fuerzas aliadas Shinobi. Sabía profundamente que cuando un grupo de individuos fuertes comenzaba a dudar de la misión por la que luchaban, e incluso a dudar del mundo en el que vivían, su poder comenzaría a autodestruirse desde adentro. El miedo y la fe fermentarían por sí solos, elaborando el vino más suave. En ese momento, en un rincón escondido, Obito, con una máscara, también recibió la inteligencia. Guardó silencio un momento y luego dio órdenes a sus dos confidentes que estaban detrás de él. Vayan a donde cayó Gren y Valley. Su misión es verificar el milagro. Por otro lado, Aburame Torune, después de una feroz lucha interna, finalmente tomó una decisión loca. Rompió el informe formal que acababa de redactar y le prendió fuego. Luego, llevando consigo solo un registrador de enjambre en miniatura, abandonó el campamento en silencio, como una sombra, acercándose rápidamente a la fuente de la luz carmesí. Órdenes, disciplina, guerra y frente a un poder capaz de reescribir el mundo, carecen de sentido, murmuró, con la mirada llena de búsqueda de la verdad. Si este mundo realmente puede ser reescrito por una sola persona de la nada y debo ver con mis propios ojos cómo lo hace. En el centro de la tormenta, la figura de Xuan ya había desaparecido de la cima de la montaña. En lo profundo de la tierra, en una cueva profunda, desolada y silenciosa, descendió lentamente. Aquí, todo el ruido exterior estaba aislado por gruesas capas de roca. Extendió su mano derecha, con los dedos juntos, y con un movimiento lento y firme, la insertó lentamente en su pecho. Curiosamente, su mano atravesó la piel y los músculos sin extraer una sola gota de sangre, y no quedó ninguna herida en su pecho, como si su cuerpo fuera internamente ilusorio. Finalmente, retiró la mano de su cavidad torácica. En su palma sostenía un corazón negro puro, que latía violentamente. Ese corazón exudaba un aura siniestra pero sagrada, como si fuera la encarnación de todas las contradicciones del mundo. Era su corazón de pseudo-dios, que había despojado usando el sistema exclusivo de él. El drama afuera fue solo un aperitivo. En el siguiente acto quiso que todos presenciaran con sus propios ojos cómo de la nada nace un verdadero dios. Y este corazón fue la última y más crucial pieza del rompecabezas para esta gran ceremonia. 88 El corazón de Dios debe ser alimentado con sangre. Más capítulo 88 El corazón de Dios debe ser alimentado con sangre. Los dedos largos y delgados de Xuan colocaron suavemente el corazón negro, aún latiendo, sobre un altar tosco hecho con fragmentos de los restos del 10 colas. Cada contracción del corazón parecía sincronizarse con el pulso de este espacio subterráneo, liberando ondas de energía invisibles a simple vista. Cerró lentamente los ojos, formando un extraño sello con su mano derecha, y la semilla de Dios invisible en el centro de sus cejas de repente se iluminó con un tenue brillo. En lo más profundo de su conciencia, el aviso del sistema frío sonó silenciosamente. Myriad Phenomena Returning Eyes. Image Copy función de alto nivel activada. Esto no fue una simple proyección de Genjutsu, sino más bien un anclaje sensorial temporal y forzado de una vasta conciencia colectiva, utilizando las células del árbol divino que habían sido completamente devoradas y analizadas dentro del cuerpo de Xuan como un medio del mundo real. No estaba tratando de alterar la visión de alguien, sino más bien la definición de realidad para todos los seres vivos en una radio de decenas de millas. Zumbido. Innumerables runas escarlatas, delgadas como cabellos, descubrieron de la nada en el aire, girando y arremolinándose como el lenguaje de alguna antigua deidad escribiéndose en el vacío. Cada carácter contenía una presión que hacía palpitar el corazón.
El suelo donde estaba el altar se abrió y unas brillantes venas de luz, similares a zarcillos, se extendieron desde las profundidades de la tierra, aparentemente vivas, subiendo lentamente hacia arriba y enroscándose suave pero dominantemente alrededor del corazón negro. En la entrada de la cueva, la figura de Chiyosa Ori estaba oculta en las sombras, su expresión concentrada, hilos de chakra casi transparentes extendiéndose desde sus 10 dedos, conectándose con precisión a 12 marionetas de ondas de sonido especiales previamente enterradas en las montañas circundantes. Bajó la voz y dio su última orden a Babate Sin, arrodillado a su lado. Recuerda, cuando el primer latido resuene por toda la tierra, detona inmediatamente todos los conjuntos de etiquetas explosivas. Lo que necesitamos no es poder destructivo, sino resonancia sísmica. Necesitamos que todos en una radio de 50 kilómetros crean sinceramente que esta tierra tiembla con el aliento del dios. Babate Sin ascendió pesadamente. Su rostro curtido no mostraba reverencia hacia ninguna deidad, solo la fría y resuelta determinación de un instrumento de primer nivel. Él sabía mejor que nadie que no había milagros en este mundo, solo grandes engaños, meticulosamente diseñados para manipular los corazones de las personas. Y él fue el ejecutor más crucial de este engaño. Al mismo tiempo, detrás de una grieta en la roca a 100 metros de la cueva, Aburame Torune contuvo la respiración, concentrándose. Su enjambre más selecto de insectos parásitos Ranch ya se había dispersado, pero la información que transmitieron le hizo fruncir el ceño profundamente. Los insectos parásitos Ranch podían sentir claramente una fluctuación de chakra de muy baja frecuencia, pero vasta y poderosa, dentro de la cueva, pero esta fluctuación parecía estar protegida por una barrera de regla invisible, evitando que cualquiera de sus insectos ninja sensoriales penetrara la gruesa pared de roca. No podía esperar más. Aburame Torne desató su última carta del triunfo. Liberación de corrosión. Insecto parasitario de perforación Ranch. Alimentado por su sangre esencial, el cuerpo del insecto instantáneamente se hinchó en un círculo, luego se transformó en una sombra negra, enterrándose en las grietas de la capa de roca dura. Después de unos segundos de silencio sepulcral, una escena que perseguiría a Aburame Torne por el resto de su vida explotó en su mente. Era un corazón suspendido en el aire, completamente negro, pero que emitía una misteriosa luz escarlata. Latía con una frecuencia extremadamente rítmica. Con cada latido, el espacio circundante se distorsionaba visiblemente, como si toda la cueva, e incluso el mundo entero, respiraran con su ascenso y descenso. Esto es, las manos de Aburame Torune temblaban incontrolablemente. Como miembro de la élite de la raíz, era competente en los principios y métodos de descifrado de cientos de genjutsu, pero podía estar 100% seguro de que lo que veía ante él no era en absoluto genjutsu. Genjutsu era una creación falsa que engañaba a los sentidos, pero lo que él veía a través de los insectos parásitos Ranch era más como una escena aterradora donde una regla estaba siendo escrita y promulgada a la fuerza en un nivel real. En el centro de la cueva, Xuan no se daba cuenta de nada de lo que ocurría afuera. Estaba inmerso en un vínculo profundo con el sistema, flujos masivos de datos se refrescaban rápidamente en su conciencia. Advertencia. Simulación de la frecuencia de resonancia del linaje del clan Otsutsuki. El consumo de energía es inmenso. Análisis completo, fusionando la plantilla de chakra residual de Kaguya al 0,7%. Se está generando un identificador divino temporal, identificador establecido. Los labios de Xuan se curvaron en un arco casi imperceptible. Ciertamente no era un dios, al menos no todavía. Pero había devorado las células del árbol divino, analizado los orígenes del chakra de todas las bestias con cola e incluso saqueado partes de las memorias del alma de varios portadores del Rinnegan a través de Myriad Phenomena Returning Eye. Estos fragmentos aparentemente dispersos fueron ahora integrados y reconstruidos por el sistema de una manera increíble, lo suficiente como para permitirle fingir temporalmente la ilusión de una existencia divina. En ese momento, dentro de ese dominio definido por él era la regla misma. La campana de medianoche aún no había sonado, pero todo el campo de batalla del Valle Gris, junto con las 30 y tantas millas de tierra que lo rodeaban, comenzaron a temblar violentamente sin previo aviso. Todos los ninja que presenciaron el milagro de la resurrección del árbol dios, sin importar dónde estuvieran o qué estuvieran haciendo, escucharon un latido claro y apagado que emanaba de la parte más profunda de la tierra en el mismo instante.
El sonido parecía golpear directamente el alma de todos, haciendo imposible resistirse. Luego vino el segundo, el tercero, la frecuencia de los latidos del corazón se hacía cada vez más rápida, más urgente, como los tambores de un antiguo campo de batalla, resonando entre el cielo y la tierra, instantánea la llegada de un gran sacrificio. En el cielo nocturno claro y sin nubes inexplicablemente abrió una brecha enorme, y un pilar de luz escarlata pura atravesó las nubes, brillando con precisión milimétrica en la montaña directamente sobre la cueva donde se encontraba Xuan, iluminándola como si fuera un reino divino. Decenas de miles de ninjas, incluidas las fuerzas aliadas que luchaban en el campo de batalla y aquellos leales a Xuan, se postraron involuntariamente bajo esta presión irresistible. Incluso unos pocos expertos de nivel Kage soportados por la batalla entre la multitud sintieron una sensación de represión e insignificancia que se originaba en las profundidades de sus almas, como si se enfrentaran a una existencia suprema que trascendía la vida y la muerte, elevándose por encima de todas las cosas. Fe, reverencia, miedo, innumerables emociones entrelazadas, alcanzando en ese momento un pico sin precedentes. Y fue en ese momento que Xuan, en el centro del altar, abrió de repente su ojo derecho. En esa pupila, los 5 colores de oro, madera, agua, fuego y tierra giraron rápidamente, fusionándose finalmente en un caos profundo, desapareciendo en un instante. Levantó la cabeza, su mirada aparentemente penetrando las gruesas capas de roca, mirando hacia las masas arrodilladas debajo, y susurró con una voz que solo él podía oír. Ahora, que vean cómo muere Dios. En el momento en que sus palabras cayeron, levantó su mano derecha, y en su palma, se condensó un rayo de energía negra suprema. Eso no era chakra, sino un poder puro devorador de energía capaz de consumir toda la energía y materia. Sin la menor vacilación, Xuan hundió ferozmente este rayo de energía devoradora de color negro intenso en el centro del corazón del pseudo dios. Los latidos del corazón cesaron de repente y luego comenzaron a contraerse violenta y frenéticamente. Las runas escarlatas y las vetas de luz que lo envolvían se tiñeron instantáneamente de negro puro y luego se desmoronaron pulgada a pulgada. Auge. No hubo ningún rugido estremecedor, solo una implosión extremadamente amortiguada. El corazón del pseudo dios se hizo añicos por completo, convirtiéndose en miles de millones de puntos de polvo escarlata brillante, que no se disiparon sino que se precipitaron hacia arriba, atravesando la montaña, como una deslumbrante lluvia de meteoritos, esparciéndose uniformemente en cada rincón del campo de batalla. En el aire, un susurro débil pero majestuoso parecía resonar. Sacrificio completo, nuevo destino comienza. Casi en el mismo momento, en una fortaleza secreta de Madara, muy lejana, en un lugar desconocido, un antiguo pergamino extendido sobre una mesa de piedra se encendió de repente sin fuego. Las llamas furiosas redujeron a cenizas las profecías grabadas en él, pero sobre las cenizas emergió lentamente una nueva inscripción dorada y marcada. Los ojos escarlata matan a los dioses, todos los clanes se inclinan. El clamor y el milagro habían cesado. Dentro de la cueva solo quedaba un silencio sepulcral. Las ondas de energía residual de la gran ceremonia, como ondas después de que la marea retrocede, disminuirán gradualmente. El polvo escarlata que volaba por todas partes finalmente se asentó, cubriendo toda la cueva con una fina y misteriosa alfombra roja, emitiendo un brillo tenue y etéreo en la oscuridad. Todo había terminado y, sin embargo, parecía como si todo recién hubiera comenzado. 89 El destino en el que crees es un guión que escribí. Más capítulo 89 El destino en el que crees es el guión que escribí. En las ruinas, Aburame Torune yacía inmóvil como un cadáver rígido entre los escombros, solo la grabadora compuesta por innumerables insectos parásitos ranch de tamaño nanométrico frente a él brillaba con una tenue luz azul. Había mantenido esa postura durante más de 3 horas, mientras el frío se filtraba desde las rocas hasta sus huesos, pero él no se daba cuenta. En la pantalla de luz, la escena de la explosión del llamado corazón divino se reproduce repetidamente, ralentizada 1000 veces. Cada oleada de energía, cada trayectoria de una partícula de chakra, fue capturada con precisión y digitalizada por los insectos parásitos Rancham. Al principio todo fue como se esperaba. Una liberación de energía que podría describirse como destructora del mundo. Pero cuando analizó las imágenes del área central hasta el límite, un detalle que podría volcar la comprensión de todos, como una espina venenosa, atravesó agudamente su mente. No, no.
Gruñó con voz ronca y sus pupilas se contrajeron de repente. En las imágenes, en el último momento de la fragmentación del corazón, este no expulsó hacia afuera, como se esperaba, una onda expansiva destructiva. Por el contrario, la inmensa energía que debería haber destruido todo parecía ser estrangulada por una mano invisible, colapsando hacia adentro en un instante, de una manera que desafió las leyes de la física, y fue absorbida nuevamente en las profundidades de la Tierra por un poder más profundo, más inefable. La sensación era como si el agua hirviendo perdiera repentinamente su calor y se solidificara instantáneamente en hielo. No fue una explosión fallida sino una recuperación perfecta. La respiración de Agurame Torune se aceleró y un pensamiento aterrador explotó en su mente. Extendió la mano temblorosamente, sus dedos recorrieron la fría pantalla de luz, murmurando, su voz llena de asombro y miedo. ¿No es que el dios murió? ¿Alguien se lo llevó? En ese momento, finalmente entendió. El advenimiento del milagro que sacudió a todo el mundo ninja no se trató de crear un dios de principio a fin, sino de un gran engaño meticulosamente orquestado. Una manipulación de la percepción dirigida a todos los expertos de nivel Kage en todo el mundo ninja. Todos ellos estaban siendo manejados como marionetas por la entidad oculta tras el escenario. Mientras tanto, en una estación de suministros desierta a decenas de millas de distancia, bajo las tenues luces de emergencia, Chiyo Saori estaba desmontando rápidamente un complejo dispositivo de metal con un par de manos ágiles. En el núcleo del dispositivo había un módulo de cristal que emitía débiles fluctuaciones de chakra, que era la clave del plan de Swan. El resonador. Señor Saori, lo que estamos haciendo es demasiado arriesgado, dijo Babate-sin, vendando la herida en su brazo, con el ceño fruncido. Una vez que Uchiha Madara y ese hombre enmascarado unan fuerzas, con nuestra fuerza actual, no podremos enfrentarnos a ellos en absoluto. Tessin, ¿aún no lo entiendes? Preguntó Chiyo Saori sin levantar la cabeza, con movimientos fluidos, pero con un tono frío como el hierro. El señor Yuan nunca necesitó que creyeran de verdad en la existencia de un dios desde el principio. Lo que necesitaba era que dudaran de todo lo que habían creído en el pasado. Hizo una pausa y sacó de su UI un chip del tamaño de una uña en el que estaba grabado con tecnología de micrograbado un patrón Sharingan extremadamente complejo. Cuando la fe de una persona se quiebra, cualquier pequeña fuerza externa puede provocar su colapso total. Babate-sin miró el chip y sintió un aura siniestra. Los labios de Chiyo Saori se curvaron en una muñeca fría mientras insertaba con precisión el chip en la ranura de un bloqueador de comunicaciones. ¿Y qué hay de Madara y Obito uniendo fuerzas? Entonces que nunca podrán unir fuerzas. Ella activó suavemente el dispositivo, y una señal invisible se fusionó instantáneamente con las persistentes consecuencias del chakra que aún giraban sobre el campo de batalla. Esto es una réplica de los fragmentos de memoria del cuervo plateado, explicó Saori con ligereza. Lo más preciado que el señor Yuan extrajo de su cerebro. Puede simular a la perfección la frecuencia de la voz y las fluctuaciones del chakra de la mujer llamada Rin. Ahora, este regalo ha llegado a uno de sus oídos. Sobre un cañón fracturado sin fondo, la figura de Xuan se erguía como un fantasma al borde del acantilado. El fuerte viento azotaba su túnica negra, haciéndola ondear ruidosamente. Cerró los ojos, como si se fusionara con ese mundo silencioso. Segundos después, su ojo derecho se abrió lentamente. No era un Sharingan ni un Rinnegan, sino una extraña pupila tan profunda como un agujero negro, con una cruz carmesí incrustada en su centro. Miríada de manifestaciones, ojo que regresa, devorador del vacío, Dojutsu. En el momento en que su poder de pupila se activó, el mundo entero se transformó ante su visión. El chakra residual en el aire, el chakra fluyendo en la tierra y las trayectorias del flujo del chakra dentro de todos los organismos vivos en una radio de decenas de millas, todos aparecieron en su mente como un mapa estelar complejo, claro como el cristal. Estaba esperando a alguien que tenía que venir. Efectivamente, en menos de un cuarto de hora, el espacio frente a él se retorció sin previo aviso, formando un remolino. La figura de Uchiha Obito salió tambaleándose, la mitad de la máscara de su rostro estaba rota, revelando un Sharingan inyectado en sangre. ¿Quién eres exactamente? Obito miró fijamente a Xuan, rugiendo con voz ronca. ¿Por qué imitas su voz? Justo cuando el oráculo estremecedor se disipó en el último momento anoche, un sonido fantasmal casi imperceptible, como un susurro de sueño, perforó su mente, llamando claramente su nombre. Obito.
Era la voz de Rin, una voz grabada profundamente en su alma, una que nunca podría confundir. Esta voz era más real y más cruel que el mundo Tsukuyomi infinito que Madara le había descrito. El rostro de Xuan estaba oculto en la sombra, impasible, su tono tan indiferente que era como si estuviera afirmando un hecho. No estoy imitando. Simplemente te estoy dejando escuchar lo que siempre has anhelado escuchar en lo profundo de tu corazón, pero siempre has tenido miedo de escuchar. Dio un paso adelante, su pupila carmesí mirando directamente a la mente caótica de Obito. Ya sabías que el llamado plan del Tsukuyomi infinito no era más que una mentira autoengañosa, ¿verdad? De lo contrario, ¿por qué tu Rinnegan mostraría grietas? Al oír esto, Obito tembló violentamente, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Instintivamente extendiendo la mano y se cubrió el ojo izquierdo. Una aguda sensación de punzada llegó, tal como Xuan había dicho. Desde ayer, una grieta extremadamente sutil, similar a una telaraña, había aparecido en su Rinnegan trasplantado, y no importaba cuánto intentara repararla con el poder de liberación Yin-Yang, no sanaba. Esta fue la prueba de su corazón vacilante. Tú hiciste esto. Obito estaba completamente furioso, y varios orbes buscadores de la verdad, negros como la tinta, aparecieron instantáneamente detrás de él, emitiendo un aura aterradora capaz de aniquilarlo todo. Sin embargo, frente a este poder que podría hacer temblar a un experto de nivel Kage, Xuan simplemente dejó escapar una mueca de desprecio. Yo. Levantó lentamente la mano derecha, señalando a Obito. Quien te ultima nunca he sido yo. Son tus propias dudas y traición. Su voz parecía poseer magia, cada palabra golpeando con precisión los nervios más frágiles de Obito. Puedo hacerte escuchar la verdad, y naturalmente, puedo hacer que todo el mundo escuche tu traición. Al mismo tiempo, en lo profundo del campamento temporal de la organización Akatsuki, Uchiha Madara estaba sentado con las piernas cruzadas frente a una pila de pergaminos antiguos, tratando de encontrar pistas sobre el dios de la pupila escarlata de la noche anterior en las técnicas secretas prohibidas del clan Uchiha. De repente, un dolor agudo, como si se originara en su alma, explotó en su pecho, provocando que incluso este legendario ninja curtido en la batalla dejara escapar un gemido ahogado. Bajó bruscamente la cabeza y extendiendo la palma de la mano. En el centro de su palma, una marca carmesí estaba apareciendo lentamente, y la forma de esa marca era idéntica a la extraña pupila en forma de cruz en el ojo derecho de Xuan sobre el cañón. Una voz fría, ajena a este mundo, resonó silenciosamente en su mente. Baliza inversa activada. El objetivo Uchiha Madara ha sido marcado, sus fluctuaciones de chakra se pueden rastrear en tiempo real. Fuente contaminante. Cadena genética del árbol divino. Tiempo de implantación. Desconocido. Resultó que tan pronto como Xuan devoró por primera vez al Zetsu blanco, ya había implantado silenciosamente una baliza de rastreo indetectable de otra dimensión en la cadena genética de su cuerpo madre, la estatua de Gedo. Ahora, a medida que la conexión de Madara con el árbol divino se profundizaba, este regalo finalmente, a través de la transmisión de chakra, se grabó profundamente en su alma. Se convirtió en una antorcha en la noche, cada movimiento bajo el control de Xuan. Por encima del cañón, Obito finalmente no hizo ningún movimiento. Las palabras de Xuan, que todo el mundo escucha tu traición, eran como un grillete que ataba fuertemente sus acciones. Lleno de ira y miedo, activó nuevamente a Kamui, su figura se distorsionó y desapareció del lugar. Xuan lo observaba mientras se retiraba desorganizado, con un arco apenas perceptible formándose en la comisura de su boca. Sabía que la verdadera división había comenzado. Madara estaría alerta ante este misterioso enemigo que podría influir en la mente de Obito, mientras que Obito temería convertirse en un completo peón en la lucha entre Madara y este nuevo enemigo. Una vez plantada la semilla de la sospecha, esta crecería descontroladamente. En ese momento, el mensaje cifrado de Chiyosa Ori llegó a través del enlace mental. Señor Yuan, última información. El alto mando de Konoha ha convocado en secreto una reunión de emergencia de los 5 Kages. Inicialmente creen que la pérdida de control del corazón divino está relacionada con el 10 colas. Nara Shikaku aboga por unir las fuerzas de todo el mundo ninja para sellar el 10 colas antes de lo previsto, a toda costa. Excelente, la sonrisa de Xuan se hizo más profunda, que se apresuren a poner sus últimas fichas en mi mesa de póker ellos mismos. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la espesa niebla que había detrás de él, su figura se fue desdibujando poco a poco.
En la pared del acantilado donde acababa de pararse, una línea de caracteres escritos con sangre apareció silenciosamente en el viento, exudando una aura siniestra. El guionista aún no ha terminado, no robes las líneas. El viento aullaba, como el lamento de las almas perdidas. Esta tormenta, provocada por Yuan, estaba arrasando todo el mundo ninja con una fuerza imparable. Y en el centro de la tormenta, dos peones, ya plagados de grietas, se dirigieron inevitablemente hacia una colisión predestinada. La marca en la palma de Uchiha Madara ardía. Podía sentir una voluntad que no era la suya tratando de penetrar en su mente. Mientras Uchiha Obito, que había huido de regreso a la base, repetía repetidamente las palabras de Xuan, y la grieta en su Rinnegan parecía haberse ensanchado ligeramente. Ambos sintieron vagamente que se había producido algún cambio incontrolable en el otro. Este cambio estuvo íntimamente ligado al milagro trascendental de anoche. Ambos querían saber si el legendario dios de la pupila escarlata era una leyenda vacía o un nuevo gobernante a punto de descender. 90 Los profesionales están peleando, yo estoy recogiendo su equipo. Más capítulo 90. Los peces gordos están peleando, yo estoy recogiendo el botón. En el abismo de la raíz principal del árbol de Dios, el aire parecía congelarse en las hojas de hielo más afiladas. El Rinne Sharingan escarlata de Uchiha Madara, como dos siniestras lunas de sangre, se fijó en el hombre que tenía enfrente. En ese rostro, que una vez perteneció a Obito, una mitad tenía un grotesco sello maldito, la otra mitad era una fría indiferencia, con solo ese Mangekyou Sharingan ardiendo con una locura y una resolución no menor que la de Madara. Vacilaste, Obito. La voz de Madara era baja y ronca, como el viento de un antiguo sarcófago. La leyenda del dios de la pupila escarlata ha infundido en tu corazón, destrozado hace tiempo por la realidad, una ilusión injustificada. Obito dejó escapar una ronca mueca de desprecio, con la voz distorsionada y cortante bajo la máscara. ¿Ilusión? Madara, mírate. Un cadáver que apenas se aferra a la vida a través del Edo Tensei, un alma perdida ahogándose en la gloria pasada, ¿cómo puedes controlar el Tsukuyomi infinito? El nuevo orden de este mundo debería ser forjado por mí, quien entró personalmente en el viejo mundo. ¿Enterrado? Los labios de Madara se curvaron en una mueca de absoluto desprecio. Solo te hiciste el papel de sepulturero engreído en el cementerio que preparé para ti. Sin mí, ni siquiera habrías tocado el cadáver de Rin. Callarse la boca. Estas dos palabras fueron como la chispa final que subió un polvorín. La figura de Obito se volvió borrosa al instante y 6 orbes de búsqueda de la verdad de color negro intenso detrás de él se transformaron en corrientes de luz mortales que perforaron directamente el corazón de Madara. Madara, sin embargo, ni siquiera movió un párpado. El espacio a su lado se deformó de repente, y una sombra invisible limbo. Cárcel fronteriza se encontró ferozmente con los orbes negros capaces de borrar todo ninjutsu. Auge. Se produjo un impacto de energía indescriptible. El poder de aniquilación del orbe buscador de la verdad chocó de frente con el ataque sobrenatural del limbo. Cárcel fronteriza. En su punto de convergencia, el espacio se desgarró como papel arrugado, abriendo instantáneamente profundas fisuras negras sin fondo. Una violenta tormenta de energía barrió en todas direcciones, pulverizando las paredes de roca y las raíces alrededor de la raíz principal del árbol de Dios. El embrión de 10 colas, acechando en las profundidades del subsuelo y aún no completamente formado, dejó escapar un grito doloroso bajo la estimulación de este poder, su enorme cuerpo convulsionándose violentamente, como si pudiera liberarse en cualquier momento y devorar por completa esta tierra. A varios kilómetros de distancia, las fuerzas aliadas Shinobi, cada uno de ellos tenían rostros llenos de horror e impotencia. Las meras ondas de choque residuales hicieron que su chakra se estancara, como si estuvieran enfrentando un desastre natural, no, algo aún más aterrador. La ira de un dios. Nadie se atrevió a acercarse, o incluso mirar directamente al centro de esa tormenta de energía, temiendo que sus almas fueran absorbidas por ese poder, para nunca regresar. Sin embargo, por encima de este caos y destrucción, una figura permanecía inmóvil como una roca, a 1000 metros en el cielo. Su túnica negra oscura ondeaba en la energía turbulenta, y el ojo derecho de Xuan, esa pupila como un abismo, rastreaba con precisión cada parpadeo y disipación de energía en el campo de batalla desde una perspectiva distante. Al mismo tiempo, en el borde del campo de batalla, dentro de 3 profundos barrancos, docenas de marionetas, brillando con brillo metálico, ajustaron silenciosamente sus posturas.
Chilló Saori se agachó detrás de una marioneta con forma de escorpión, observando fríamente la batalla distante a través de sus ojos cristalinos. Su voz era extremadamente baja, pero llegó claramente a todos los que estaban a su lado. Todos escuchen, cuando realmente se calienten y el desbordamiento de energía alcance su punto máximo, activen inmediatamente el tubo de sifón de chakra e inicien el procedimiento de recuperación. A su lado, un hombre corpulento llamado Baba agarraba su Kubikiribnch, con las palmas de las manos cubiertas de sudor frío. Joven señora, ¿qué pasa si terminan de pelear y luego nos limpian casualmente también? Chilló Saori ni siquiera giró la cabeza, su mirada seguía fija en la escena destructiva en la distancia, un arco frío formándose en sus labios. Por lo tanto, nuestra velocidad de escape debe ser más rápida que su odio. En lo alto del cielo, Xuan no tenía prisa por intervenir en esta batalla de dioses. Poco a poco formó sellos manuales, y un ninjutsu que solo él podía entender se activó silenciosamente devorador del vacío. Regresó a la ruina, en modo sigiloso. En un instante, un hilo negro, casi imperceptible a simple vista, se expande desde lo más profundo de la pupila de su ojo derecho. Era más fino que la seda de una araña, más oculta que una sombra, como un depredador invisible, adhiriéndose silenciosamente al torrente de energía generado por cada desgarro espacial. En la mente de Xuan, los mensajes fríos del sistema comenzaron a desplazarse frenéticamente. Ding. Se han capturado 387 unidades de chakra de nivel 6 caminos dispersos. Timbre. Analicé la trayectoria del ataque de Limbo. Cárcel fronteriza y obtuve datos de imagen residual X1. Ding. Se recuperaron 3 fragmentos del orbe buscador de la verdad estado inactivo. Aunque estos fragmentos eran insignificantes, ni siquiera 1% completo, los ojos de Xuan brillaron con una luz ferviente. Este era el boleto al nivel de los 6 caminos, la pieza crucial del rompecabezas para construir un nuevo mundo. Y en las sombras de las formaciones rocosas en el otro extremo del campo de batalla, el cuerpo de Agurame Torune tembló levemente. Observó la escena que destruía el mundo a lo lejos y finalmente tomó una decisión. Sacó una grabadora, sellada con innumerables insectos parásitos ranch de tamaño nanométrico, de su UI, y se la entregó a un ninja de arenado de soldado de suministros, que era el informante de Baba colocado de antemano. Dale esto, a esa persona. La voz de Torune era ronca como papel de lija al frotarse. Dile, que sé que es un dios falso, pero estoy dispuesto a ayudar a desenmascarar a esos autoproclamados dioses verdaderos. A sus ojos, ya no había ninguna confianza en la llamada justicia de las fuerzas aliadas, ni ningún respeto por las reglas. Él solo quería ver, con sus propios ojos, este mundo podría completamente reescrito. La batalla ya había entrado en una fase candente. Déjame mostrarte lo que es el verdadero poder divino. Obito rugió, extrayendo imprudentemente el chakra del 10 colas, y una gran cantidad de energía se vertió instantáneamente en su cuerpo. Un Susanoo perfecto que oscurecía el cielo se elevó del suelo, pero a diferencia del azul habitual, el cuerpo de este Susanoo estaba entrelazado con un caótico 10 colas. Chakra, y en su mano, sostenía una espada de creación formada por la fusión de varios orbes buscadores de la verdad. Una mota de luz se atreve a competir con la brillante luna. Madara resopló con frialdad, juntando las manos de repente. Jutsurine renacimiento. No estaba tratando de revivir a sí mismo, sino que tenía la intención de usar el Rinnegan como precio para revivir completamente la estatua de Gedo, la cáscara del 10 colas, de su estado inanimado a un arma definitiva con conciencia autónoma. Dos fuerzas capaces de volar el mundo alcanzaron su apogeo simultáneamente. Kamui. Corte de la creación. Devastación planetaria. La estatua demoníaca desciende. El Susanoo de Obito hizo caer esa espada gigante capaz de cortar la causalidad, y detrás de Madara, innumerables rocas se agregaron a la fuerza, formando una esfera colosal comparable a la luna, para sellar la estatua de Gedo dentro de ella, completando el ritual final. En el momento justo antes de que los dos estuvieran a punto de chocar, la pupila del ojo derecho de Xuan de repente se expandió hasta su límite. Ahora miríada de manifestaciones, ojo retornado, devorador del vacío, dojutsu. Análisis definitivo y modo devorador, totalmente activados. En un instante, en la visión de Xuan, todo el campo de batalla fue designado como un dominio consumible por el sistema.
En el vacío, innumerables hilos negros como los anteriores aparecieron de la nada, densos y numerosos, como glotones hambrientos durante miles de millones de años, surgiendo locamente hacia el centro de la colisión de energía. Energía dispersa de nivel 6 caminos, fragmentos de artefactos divinos destrozados, leyes espaciales rasgadas e incluso imágenes residuales de datos de combate dejadas por los ataques de Madara y Obito, todo fue tomado frenéticamente, devorado, analizado y transformado por esos hilos negros. Auge. Cuando la explosión final de luz lo tragó todo, el mundo entero pareció perder sonido y color. Después de una cantidad desconocida de tiempo, mientras el humo y el polvo se disipaban lentamente, la raíz principal del árbol de Dios se había convertido en un gigantesco sumidero sin fondo. Uchiha Madara y Obito yacían gravemente heridos, a 100 metros de distancia, mirándose fijamente con sus últimas fuerzas, incapaces de moverse ni un centímetro más. Y sobre ellos, en el cielo destrozado, Xuan cerró lentamente los ojos. La interfaz del sistema dentro de él rugía como nunca antes. Advertencia. Se detectó una afluencia masiva de energía alienígena de alto nivel. Progreso de fusión multifuente más 40%. DIN. Se fusionaron con éxito los datos del fragmento del orbe buscador de la verdad y se desbloqueó la nueva habilidad construcción biónica del orbe buscador de la verdad. Elemental. Timbre. La probabilidad de activación de la forma embrionaria del sistema de límite de linaje ha aumentado al 17%. Miró a los dos antiguos poderosos, ahora como perros derrotados, y su tono era tan tranquilo como si estuviera leyendo un informe que no tenía nada que ver con él. Gracias, dos grandes señores, por la fabricación gratuita del molde. La próxima vez que haya una incursión de este nivel, recuerden avisarme con antelación. Con sus palabras, ya no miró a los dos en el suelo, se giró y dio un paso hacia el vacío, su figura desapareciendo lentamente. Y dentro de sus amplias mangas, un fragmento del orbe buscador de la verdad, recién recuperado y aún no completamente extinguido de energía, emitía silenciosamente un calor que hacía palpitar el corazón. Casi en el mismo instante en que la figura de Xuan desapareció por completo, todo el campo de batalla cayó en un silencio inquietante sin previo aviso. Inmediatamente después, un rugido sordo y atronador, como si viniera del centro del mundo, cayó desde encima de las cabezas de todos, desde el firmamento desgarrado.